4 de la mañana. A esta hora el castillo parece un gigante muerto. Detrás de altos muros, en las habitaciones de los señores, bajo mantas de lana y en colchones de plumas, duermen los dueños. La guardia duerme, cambiándose solo al sonar de la campana. Pero en un lugar, la vida ya comienza a caldearse, y ese lugar es la cocina. Si nos trasladamos a finales del siglo XIV, a un gran castillo en el norte de Francia o en Inglaterra, lo primero que nos golpeará al entrar en la cocina a esta hora es el frío. La piedra, enfriada por la noche, extrae el calor de todo ser vivo. La cocina es un espacio enorme, a menudo un edificio separado, situado un poco alejado de las torres residenciales. Los arquitectos medievales eran pragmáticos, sabían que la cocina, tarde o temprano, se incendiaría, y la construyeron de tal manera que el fuego no se propagara a los dormitorios de los señores. Por eso, aquí, dentro de una caja de piedra con altos arcos, circulan corrientes de aire. La oscuridad aquí es absoluta. Las ventanas en las cocinas se hacían altas, cerca del techo, para que el humo se escapara y los ladrones no pudieran entrar, por lo que la luz de la luna apenas llega aquí. El único sonido en esta oscuridad es la pesada y ronca respiración. Si se observa detenidamente, en el suelo, justo sobre montones de paja o viejos sacos, se pueden distinguir formas amorfas de trapos. Aquí duermen los trabajadores más bajos de la cocina, los chicos de cocina, los fogoneros, los ayudantes de escudero. No tienen habitaciones propias. Su privilegio es dormir cerca de las estufas, que aún conservan los restos del calor de ayer. Pero a las 4 de la mañana el calor se va, y el frío penetra hasta los huesos. El día no comienza con el canto del gallo, sino con el sonido agudo del metal contra la piedra. Es el despertar del fogonero mayor o de uno de los cocineros más jóvenes, al que le ha tocado hacer guardia. No hay cerillas, no hay fuego instantáneo. En la completa oscuridad se oyen los sordos golpes del pedernal contra la piedra. La chispa debe caer sobre el yesca, un hongo seco o un trapo hervido en salitre. Este es un proceso que requiere paciencia y destreza, especialmente cuando los dedos no se doblan por el frío. Un pequeño destello se enciende. De él se enciende una vela de sebo o una antorcha. Y ahora, en esa luz temblorosa e incierta, vemos las dimensiones de este espacio. No es un acogedor hogar, es un taller. A lo largo de las paredes hay enormes chimeneas tan amplias que un adulto puede entrar en ellas con los brazos extendidos y ni siquiera tocar las paredes. En esas chimeneas se puede asar un buey entero, y no es una metáfora. La primera tarea de la mañana es despertar al monstruo. Las chimeneas necesitan ser alimentadas. Los fogoneros, bostezando y temblando de frío, comienzan a moverse en sus rincones. Su trabajo es el más físicamente exigente en esta etapa. Tienen que sacar las cenizas. Imaginen la cantidad de ceniza que queda después de un día entero de combustión continua de 3 o 4 enormes hogueras. Son cubos y cubos de polvo gris que deben ser recogidos sin levantar una nube. De lo contrario, todos se quedarán sin aire. Esta ceniza no se desecha así como así. Se utilizará para hacer lejía para lavar o limpiar utensilios, pero ahora simplemente estorba. Cuando la chimenea está limpia, comienza la colocación de la leña. Aquí no se utilizan troncos ordenados como los que estamos acostumbrados a ver en las casas de campo. Se emplean troncos masivos, troncos de viejos árboles que fueron talados en el bosque del Señor. Para encender tal masa se necesita una arquitectura compleja. Primero se coloca ramitas, musgo seco, astillas, luego ramas más gruesas, y solo después se apilan los pesados troncos. En este momento, la cocina comienza a llenarse de sonidos. El golpe de la madera contra la piedra, el arrastre de los pies, la tos. El hombre medieval que vive junto al fuego tose constantemente. Los pulmones de estas personas están llenos de hollín. Incluso con un buen sistema de ventilación, cuando el humo debería salir por amplios tubos, siempre queda parte de él en el interior. Especialmente ahora, por la mañana. La chimenea aún está fría. No hay tiro. Cuando se enciende la leña, el humo no se eleva hacia arriba. Se arrastra perezosamente por el suelo, llenando el espacio con una densa neblina grisácea. Se necesita tiempo para que el aire caliente rompa el tapón del frío en la chimenea. Mientras unos luchan con el fuego, otros se ocupan del agua. No hay un sistema de fontanería en el sentido moderno. En algunos castillos ricos ya podrían haber tuberías de plomo que llevan agua al patio, pero más a menudo hay que traer el agua. Y se necesita mucha. Los enormes calderos de cobre, colgados sobre las hogueras con gruesas cadenas, están vacíos.
Deben llenarse antes de que el fuego arda con toda su fuerza. El cobre es un metal caprichoso. Si un caldero vacío es lamido por una llama intensa, puede deformarse o quemarse. Y un caldero es un objeto costoso de la propiedad pública, cuya destrucción se descontará del salario, o incluso se puede recibir un castigo físico. Por eso, los sirvientes más jóvenes agarran cubos de madera, reforzados con hierro, y corren hacia el pozo o la cisterna. El agua está helada. Los cubos son pesados. Se necesitan decenas de ellos. El sonido del agua fluyendo se mezcla con el crujido de la leña que se enciende. En ese momento, la élite de la cocina se despierta. Los cocineros, los que preparan salsas, los responsables de la carne. A diferencia de los jóvenes leñadores, ellos podían pasar la noche en condiciones más cómodas, en anexos o incluso en cuartos separados cerca de la cocina. Entran en el gran salón cuando el fuego ya ha prendido. Son recibidos por un olor específico de la cocina del castillo, que nunca se ventila por completo. Es una mezcla de grasa vieja incrustada en las paredes, humedad del suelo de piedra, humo, ajo y tal vez un ligero hedor de los restos de carne que no se llevaron ayer. Para nosotros, este olor sería insoportable, pero para ellos es el olor del trabajo. La iluminación sigue siendo escasa. El fuego en las hogueras emite una luz irregular y danzante. Las esquinas del enorme salón se hunden en la sombra. Esto es peligroso. En el suelo pueden haber manchas de grasa, utensilios olvidados, un perro durmiendo. Tropezar aquí significa caer sobre una piedra dura, o lo que es peor, chocar contra una rejilla caliente. Por eso las personas se mueven con la precaución que han desarrollado a lo largo de los años. Cada uno tiene su propia trayectoria. No hay caos. Hay un ritual matutino habitual. Uno de los momentos importantes de la mañana es la revisión de los carbones. No todos cocinan a fuego abierto. Para las salsas y los platos delicados se necesitan carbones. Las parrillas especiales, precursores de las modernas estufas, están alineadas a lo largo de las paredes. Allí se vierten los carbones ardientes del hogar principal. Este también es un trabajo de los estufadores. Con enormes tenazas de hierro o palas, trasladan el calor, creando estaciones de trabajo para los cocineros. La cara de la persona que realiza esta tarea se vuelve roja por el calor en 5 minutos, aunque su espalda se enfría por la corriente de aire. A las 5 de la mañana, la cocina cobra vida por completo. Las llamas en los principales hogares rugen. La corriente de aire se ha establecido y el humo se eleva hacia el cielo negro, señalizando a toda la zona que el castillo ha despertado. Las calderas con agua comienzan a hervir. Ahora la temperatura en el interior empieza a aumentar rápidamente. Si hace media hora salía vapor de la boca, pronto aquí hará calor, como en una sauna. Este cambio de temperatura es una tortura diaria para el organismo de los trabajadores. Aparece el chef principal, una figura significativa, a menudo respetada no menos que el jefe de la guardia. No carga leña ni limpia verduras. Su herramienta es una cuchara grande o un cucharón, que sirve tanto para probar los platos como cetro de autoridad, con el que puede golpear a un asistente torpe. Inspecciona sus dominios. ¿Está todo en su lugar? ¿Está lista la leña? ¿Han traído agua? ¿Están limpias las mesas? Las mesas, por cierto, son macizas, de roble, con un grosor de una palma. Se raspan con cuchillos y arena para quitar la grasa de ayer. Si la mesa está sucia, el culpable espera un castigo. Pero la cocina no es una isla aislada. Es parte de un gigantesco mecanismo de suministro. Mientras en el interior se aviva el fuego, afuera, junto a las puertas de servicio, ya se escucha el chirrido de las ruedas y el golpe de los cascos. Está llegando combustible y productos. El castillo consume recursos a una velocidad increíble. Lo más importante ahora es preparar las provisiones básicas. El desayuno en la Edad Media es un concepto difuso. Los señores pueden picar pan y vino directamente en la cama. Pero el verdadero almuerzo será temprano, alrededor de las 10 u 11 de la mañana. Y para ese momento se deben servir decenas de platos. La carne debe cocerse durante mucho tiempo. Algunos trozos de carne de res o de jabalí requieren de 3 a 4 horas de cocción antes de que puedan ser asados o guisados. Por lo tanto, las calderas deben hervir lo antes posible. En la esquina lejana de la cocina, donde están los fregaderos de piedra, se escucha el chapoteo. Allí se lavan las verduras. Un trabajo duro. Cebollas, col, zanahorias, todo esto está en la tierra y la suciedad. El agua fría entumece las manos. La piel de los trabajadores en esta área está roja, agrietada, cubierta de grietas.
Nadie les dará agua caliente. Es demasiado valiosa y necesaria para cocinar. Y en el centro del salón, junto a las mesas, comienza el golpe de los cuchillos. Aún no es frecuente, ni rítmico. Se corta tocino para el relleno o se pica hierba. La sonoridad de la cocina cambia. El crujido de la leña queda en segundo plano, superado por las voces, las órdenes, el tintineo del metal y el golpe de la madera. Son las 5 de la mañana. El fuego arde de manera uniforme. El agua en las calderas comienza a burbujear antes de hervir. Las sombras en las paredes bailan su danza interminable. La cocina está lista para recibir el primer golpe. La llegada de reses y enormes cestas con productos. La máquina infernal ha comenzado. Y detenerla hasta bien entrada la noche ya es imposible. Por delante, 14 horas de calor continuo, humo y un ritmo frenético. Cuando miramos las miniaturas medievales que representan banquetes, vemos vajilla dorada, ropas brillantes y exóticos pavos reales asados. Pero detrás de escena queda lo que sin lo cual este banquete sería imposible: el combustible. La cocina del castillo medieval no es solo una habitación para cocinar, es una caldera industrial, un monstruo insaciable que devora diariamente un pequeño bosque. A las 6 de la mañana, cuando el trabajo está en pleno apogeo, las dimensiones del consumo se vuelven aterradoras. Para alimentar a la corte, que consiste en 100 y a veces en varios cientos de personas, es necesario mantener el fuego en 3 o 4 enormes chimeneas y en una docena de pequeños asadores de manera continua durante 12 a 14 horas. No son solo un par de troncos para la comodidad, son cientos de kilogramos de madera cada día. En un año, un gran castillo quema miles de troncos de árboles centenarios. Afuera, en el patio interior, hay un almacén de leña. Es un objeto estratégico. Si se acaba la harina, se puede sobrevivir un día con carne. Si se acaban los leños, la cocina se detendrá y el castillo quedará sin comida caliente, lo que en invierno equivale a una catástrofe. El trabajo de entrega de combustible es una cinta transportadora interminable. Esto lo realizan sirvientes especiales, a menudo llamados porteadores o chicos de leña, aunque los chicos pueden tener hasta 40 años. Su tarea es primitiva, pero agotadora. Trabajan como lanzaderas vivientes. Tomar un manojo, llevarlo a la cocina, dejarlo junto al fuego, regresar, y así cientos de veces durante el turno. El combustible puede ser diverso, y el cocinero debe entender claramente lo que necesita en ese momento. La base de todo es la madera dura, roble, haya o fresno. Estos troncos arden durante mucho tiempo, proporcionan un calor uniforme y potente y dejan buenas brasas. Este es el combustible para largas distancias, para hervir sopas, guisar enormes trozos de carne. Estos troncos son pesados y hay que arrojarlos al fuego con cuidado para no desmoronar la estructura ya ardiente y no salpicar todo alrededor con el caldo hirviendo de la caldera. Pero hay otro tipo de combustible, atados de ramas secas. Son ramas delgadas, atadas con soga. Se encienden al instante, generan un calor intenso, pero se consumen rápidamente. Se utilizan cuando es necesario elevar la temperatura de forma abrupta, por ejemplo, para hervir agua rápidamente o para dorar la carne antes de cortarla. Las ramas secas ocupan un volumen colosal. Montones de estos atados están a la entrada, creando un peligro constante de incendio. Una chispa que caiga en las ramas secas puede destruir la cocina en cuestión de minutos. Sin embargo, la leña tiene un gran inconveniente: el humo. El humo de la leña aporta un sabor ahumado, que es bueno para el tocino, pero completamente inaceptable para salsas delicadas o platos dulces, que eran tan apreciados por la nobleza. Por eso en la cocina hay un combustible de élite, el carbón vegetal. Los carboneros lo preparan en el bosque, carbonizando la madera en fosas especiales sin acceso al aire. Llega a la cocina en sacos, negro, ensuciando todo a su alrededor, pero valioso. El carbón arde casi sin llama, y lo más importante, sin humo. Proporciona un calor limpio y controlado. Es precisamente con carbón que se preparan platos exquisitos para la mesa de los nobles. Las parrillas con carbón están separadas, a menudo bajo arcos de ladrillo. Trabajar con carbón requiere atención. Hay que avivarlo con fuelles, manteniendo la temperatura. De lo contrario, se cubrirá de ceniza y se enfriará. La atmósfera en la cocina se vuelve sofocante a media mañana. A pesar de las amplias chimeneas y los altos techos, el humo es un compañero constante de los cocineros. Los ingenieros de la época hicieron lo que pudieron. Construyeron tubos en forma cónica, colocaron veletas en el techo para que el viento sacara el hollín. Pero cuando arden 4 gigantescas hogueras al mismo tiempo, la física pierde ante el volumen.
El humo se acumula bajo el techo en una capa densa. Si levantas la cabeza, puedes ver las vigas negras de hollín, de las cuales a veces cuelgan estalactitas de hollín y grasa. Pero lo peor de todo es que el humo quema los ojos. Los ojos lloran constantemente. Los viejos cocineros a menudo sufren de conjuntivitis crónica. Sus párpados siempre están rojos e inflamados. Esta es una marca profesional. También hay un peligro invisible, el monóxido de carbono. En un enorme espacio ventilado, el riesgo de morir por intoxicación es bajo. Pero el dolor de cabeza constante, la fatiga y las náuseas al final del día son comunes para aquellos que están junto a las parrillas con carbón. La ventilación es vida, pero también es una maldición porque crea corrientes de aire. La espalda se enfría, la cara arde, los ojos lloran por el humo. Este es el estado físico del trabajador de la cocina. Manejar el fuego es un arte que reemplaza los mandos de la cocina de gas del cocinero. No tiene la opción de simplemente bajar el fuego girando un interruptor. Para reducir la temperatura, debe físicamente separar los troncos ardientes a los lados o cubrir las brasas con ceniza. Para aumentar el calor, debe añadir ramitas o avivar las brasas con fuelles. Los cocineros dominan este arte con maestría. Saben que para el asador se necesita calor reflejado. El fuego se enciende en la pared trasera de la chimenea y delante se coloca una pantalla metálica que se calienta y transmite calor a la carne, para que no se queme con la llama directa. Saben que debajo de la olla de sopa el fuego se coloca justo en el centro. Cada movimiento con el combustible levanta nubes de chispas y ceniza en el aire. La ceniza se asienta por todas partes, en el cabello, en la ropa, en los rostros sudorosos. Y, por supuesto, termina en la comida. Esto es inevitable. En las recetas medievales a veces se encuentran consejos sobre cómo eliminar la ceniza de un plato terminado, por ejemplo, soplarla o cortar cuidadosamente la capa superior. Aquí no puede haber limpieza ideal. La logística del combustible también incluye la eliminación de los residuos de la combustión. La ceniza debe ser retirada constantemente, incluso durante la cocción. Esto es peligroso. No se puede simplemente verter las cenizas calientes en un balde de madera, ya que se quemará. Se utilizan palas y baldes de hierro que se llevan al patio trasero, a fosas especiales. Si el viento sopla en la dirección equivocada, las cenizas calientes pueden regresar a la cocina y caer sobre la paja seca en el suelo. Por eso, se cuida el suelo con rigor, se humedece y se intenta mantener la paja alejada de los fogones, aunque en invierno es tan agradable dormir sobre ella. El consumo de combustible es registrado por el administrador. En los libros de gastos de los castillos vemos anotaciones minuciosas. ¿Cuántos carros de leña se han comprado? ¿Cuántos sacos de carbón se han gastado? Esta es una gran partida de gastos en el presupuesto del Lord. A veces se gasta más dinero en combustible que en grano. Un buen cocinero también es valorado por su habilidad para cocinar de manera económica, sin quemar madera innecesaria. Un mal cocinero, que quema troncos de roble solo para hervir una taza de agua, no durará mucho tiempo. Lo considerarán derrochador. A las 8 de la mañana, el monstruo del combustible funciona a plena capacidad. Todos los fogones están cargados. El calor de las piedras se dispersa en ondas, calentando el aire en un radio de 5 metros desde las chimeneas. En las demás partes de la cocina todavía hace frío. En este contraste de temperaturas, en nubes de vapor y humo, entre montañas de leña y sacos de carbón, comienzan su trabajo aquellos que transforman los productos crudos en comida de reyes. La jerarquía de estas personas es tan dura y estructurada como la mampostería de la chimenea. Si miras la cocina desde arriba, desde la galería interior, puede parecer que abajo reina el caos. Decenas de personas corren, gritan, empujan, agarran cuchillos y sartenes calientes. Pero esta impresión es engañosa. La cocina medieval no es una plaza de mercado. Es un barco de guerra en medio de una batalla. Aquí reina una disciplina férrea, y la jerarquía es tan estricta e inquebrantable como en la corte del rey. En la cima de esta pirámide se encuentra el maestro coquín, el maestro de cocina o el chef principal. En un gran castillo, esta es una persona de alto estatus. No se encuentra junto a la tabla de cortar con un cuchillo ensangrentado. Su vestimenta puede estar limpia, a veces incluso adornada con pieles, lo que parece una locura en este calor, pero el estatus es más importante que la comodidad. Su herramienta principal es una gran y pesada cuchara o un cucharón. Y no es simplemente un utensilio de cocina. Es el cetro de un comandante y al mismo tiempo un arma de combate cuerpo a cuerpo. Con esta cuchara prueba la sopa del caldero, indica hacia dónde llevar el plato y golpea con fuerza la espalda de un asistente torpe.
El chef principal es el responsable de la calidad de la comida. Si el lord se envenena o simplemente no está satisfecho con el sabor, la ira recaerá sobre el maestro. Pero si el banquete tiene éxito, el chef recibe generosos propinas, recortes de telas caras y el derecho a las sobras, lo que lo convierte en una persona bastante acomodada. Sabe leer y escribir, lleva el registro de los productos junto con el secretario de la cocina y planifica el menú con una semana de antelación, teniendo en cuenta los días de ayuno, las festividades y la disponibilidad de suministros. Por debajo de él están los sargentos del frente de cocina. Son chefs calificados, cada uno de los cuales es responsable de su área específica. Hay un asador, que se encarga únicamente de asar la carne al fuego. Hay un sopero, responsable de las sopas y los guisos. Hay un panadero, un salsero y una persona que se ocupa exclusivamente del pescado. Estas personas son profesionales, han aprendido su oficio durante años, comenzando desde abajo. Tienen derecho a llevar un cuchillo en el cinturón y saben cómo usarlo. Gritan a los subordinados, exigiendo un corte perfecto de cebolla o una constante mezcla de salsa. No necesitan acarrear agua o leña, sus manos son demasiado valiosas para el trabajo pesado. Aún más abajo hay una enorme masa de ayudantes, a quienes en los documentos en inglés a menudo se les llama yeomen o truenos de la cocina. Son los caballos de carga, limpian cientos de kilogramos de verduras, cortan carne en picadillo con pesadas hachas, cuelan caldos. Su trabajo es monótono y eterno. Están de pie durante 14 horas, a menudo en nubes de vapor. Sus rostros están rojos por el calor. Los delantales están sucios ya a media mañana. Pero incluso ellos no son el nivel más bajo. Tienen un nombre, un tazón de sopa y un lugar para dormir. En el fondo de este infierno alimentario se encuentran seres que en las crónicas se llaman simplemente garzones o chicos. Aunque de nuevo, la edad aquí no importa. Son trabajadores manuales, cuya vida vale menos que una olla de cobre. Entre ellos hay una casta especial, cuya suerte se considera una de las más terribles en el castillo medieval. Son los chicos del asador. Imaginen el trabajo. Hay que estar sentado justo frente al fuego abierto, donde se asa un jabalí o un ciervo, y girar lenta y uniformemente la manivela del asador. Hora tras hora. No se puede detener ni un minuto. La carne se quemará por un lado y quedará cruda por el otro. No se puede girar demasiado rápido ni demasiado lento. El calor en esta zona es insoportable. La temperatura del aire puede alcanzar los 60 o 70 grados. Los chicos del asador a menudo trabajaban semidesnudos o completamente desnudos, no solo por el calor, sino también para que una chispa no incendiara sus harapos. Su piel estaba curtida por el constante sobrecalentamiento, las cejas y las pestañas estaban chamuscadas. Respiraban una mezcla de humo y vapores de grasa goteante. Este trabajo atontaba y mataba. Para protegerse del calor, se cubrían con esteras de paja mojadas o escudos de madera, pero eso ayudaba poco. La deshidratación era un compañero constante. La compasión hacia ellos era un fenómeno raro. Los cocineros a menudo los pateaban para que no se durmieran, o les echaban agua caliente. A veces, como un raro gesto de clemencia, se les permitía mojar el pan en la bandeja donde se acumulaba la grasa de la carne que se estaba asando. Esa era su única recompensa. Una bomba calórica que les permitía sobrevivir en este infierno. Se dice que con el tiempo, en algunos castillos, este trabajo fue delegado a perros. Una raza especialmente criada de perros de rueda, que corrían en una rueda. Pero en el siglo XIV, un motor humano vivo seguía siendo más barato y confiable que un perro. El perro podía cansarse y acostarse, mientras que al niño se le podía golpear. Además de los perros de rueda, había otros sirvientes invisibles. Los aguadores, que corrían todo el día con cubos, desgastándose los hombros hasta sangrar por las sogas. Los limpiadores de cenizas, siempre cubiertos de polvo gris, tosiendo sangre. Los lavaplatos, cuyas manos se pudrían por la constante humedad y la sosa. Las relaciones en este colectivo estaban lejos de ser fraternales. La violencia era la norma. El cocinero principal podía golpear al ayudante por una sopa demasiado salada, y nadie lo consideraría crueldad. Eso se llamaba entrenamiento. Las peleas entre los sirvientes estallaban al instante. Por un trozo de carne robado, por un lugar más cercano al calor en invierno o más alejado del fuego en verano. Los cuchillos estaban al alcance de todos, por lo que los cortes y las heridas punzantes eran algo habitual.
Sin embargo, curiosamente, en este infierno existía movilidad social. A diferencia de un campesino en el campo, el niño de cocina tenía una oportunidad ilusoria. Si era ingenioso, rápido y paciente, si sobrevivía los primeros 2 años y no se lesionaba, podía ser notado. El maestro de cocina podía permitirle primero simplemente mezclar la salsa, luego confiarle el corte y después de 10 años, el antiguo chico del asador podría convertirse en cocinero, obtener el derecho a llevar un delantal limpio y golpear con la cuchara a los nuevos novatos. Esta esperanza, respaldada por la comida garantizada, aunque fueran sobras, mantenía a las personas en obediencia. En la cocina siempre estás saciado, según los estándares de la hambrienta Edad Media. Estás en calor, eres parte del poder. Hay otro matiz importante en la jerarquía: la división según el tipo de productos. Los carniceros que trabajaban en la cocina a menudo se mantenían al margen. Eran personas rudas y fuertes, acostumbradas a la sangre y a la muerte. Su trabajo requería fuerza física. Desollar un buey no es lo mismo que desplumar un pollo. Los pasteleros y aquellos que se ocupaban de los dulces, por el contrario, eran considerados casi artistas. Trabajaban con ingredientes caros: azúcar, almendras, azafrán. Sus manos eran más limpias, su estatus más alto. Un cocinero común que hervía un guiso para los soldados de la guarnición nunca se atrevería a dar órdenes a un pastelero que estaba moldeando un castillo de azúcar para la mesa del señor. A las 9 de la mañana, la jerarquía se manifiesta en todo su esplendor. El maestro está en el centro, dando órdenes. Los sargentos corren, controlando los procesos. Los chicos se mueven entre las piernas, recibiendo empujones y golpes en la cabeza. El mecanismo funciona. Cada uno conoce su lugar. Si alguien se cae del sistema, se enferma, se quema, muere, su lugar es inmediatamente ocupado por el siguiente. Siempre hay una fila de personas deseando entrar al servicio en el castillo, ya que el riesgo de quemarse vivo o morir por inhalación de humo parece a los campesinos un mal menor que la muerte por hambre en un año de mala cosecha. El recurso humano en la cocina medieval se gastaba tan implacablemente como la leña. Las personas se quemaban en el trabajo en sentido literal y figurado, asegurando con su esfuerzo la magnificencia de los banquetes de los caballeros. Si la cocina principal con sus gigantescos fogones es el corazón ardiente del castillo, el lugar del que hablaremos ahora se puede considerar sus riñones o incluso su intestino. Este es el scullery, un lugar donde se lavan, limpian, raspan y donde el agua fluye como un río, mezclándose con la suciedad. Si piensas que trabajar junto al fuego ardiente es un infierno, es porque simplemente nunca has estado hasta los tobillos en un lodazal helado en el scullery a mediados del invierno. Normalmente, este espacio se encuentra en la parte trasera del complejo de la cocina, más cerca de los desagües y las letrinas. Aquí no entran los señores. Incluso los chefs principales tratan de asomarse con menos frecuencia para no ensuciarse los zapatos. Aquí reina la humedad eterna. El suelo de piedra está cubierto de una resbaladiza película de grasa, espuma jabonosa y restos de verduras. El olor aquí es característico, una mezcla de tierra húmeda, restos de comida en descomposición y un cáustico lejía. El trabajo en el scullery comienza al mismo tiempo que se encienden los hornos y nunca termina. El primer y principal problema es el agua. Estamos acostumbrados a que el agua fluya del grifo de forma infinita. En un castillo medieval, cada gota tiene un precio en esfuerzo físico. El agua se trae en cubos desde el pozo o la cisterna, y en raras ocasiones, en los castillos más avanzados, llega por tuberías de plomo por gravedad desde la fuente más cercana. Pero incluso entonces, la presión es débil y el agua helada. Calentar agua para lavar los platos es un lujo. Inmensas calderas con agua cuelgan sobre el fuego en la cocina principal. Pero los cocineros no comparten a regañadientes el agua hirviendo con los lavaplatos. «El agua es necesaria para la sopa», gritan. Por lo tanto, a menudo los platos y las verduras se lavan en agua fría. Imagina intentar quitar la grasa de cordero solidificada de un plato de cobre con agua helada. Esto es físicamente imposible sin el uso de productos químicos y fuerza bruta. En lugar de modernos detergentes con un fresco aroma a limón, aquí se utiliza lo que hay a mano. El principal agente de limpieza es la arena. Arena de río, arena gruesa. Ellos frotan calderas y sartenes, raspando la comida quemada junto con la capa superior de metal. El sonido en scullery es correspondiente. Un incesante y chirriante roce de arena contra metal y madera. El segundo medio es la ceniza.
esa misma ceniza que se saca de las chimeneas. Al mezclarse con agua, produce una reacción alcalina. Se obtiene un disolvente primitivo, pero efectivo para la grasa, el sosa. Descompone la suciedad a la perfección, pero con el mismo éxito descompone también las manos. La piel de los trabajadores de Scullery es un espectáculo aterrador. Está roja, inflamada, cubierta de grietas y llagas por el contacto constante con la cáustica sosa y el agua helada. Las manos de estas personas duelen constantemente. Las articulaciones se hinchan ya a los 30 años. El instrumental es primitivo. Cepillos duros de cerda de cerdo, manojos de paja, trapos. Para casos especialmente difíciles se utiliza cola de caballo, una hierba dura que funciona como papel de lija. En Scullery hay una clara división del trabajo. Algunos se encargan de la vajilla negra. Son calderas de cocina, espetos, trípodes. Están cubiertos de hollín por fuera y de grasa quemada por dentro. Limpiarlos es un trabajo forzado. Una caldera de cobre pesa bastante, y cuando está mojada y resbaladiza es difícil sostenerla. Además, el cobre tiene una propiedad traicionera. Si no se lava bien y se deja húmedo, se cubre de un tóxico moho verde, el verdín. Si este moho entra en la comida, la fiesta terminará en una intoxicación masiva, y el culpable de Scullery simplemente será ahorcado. Por lo tanto, las calderas se frotan hasta que brillan, sin escatimar esfuerzos. Otro grupo se encarga de la vajilla blanca y los ingredientes. Esto implica lavar verduras, que puede ser más simple. Pero recuerden cómo eran las verduras en el siglo XIV. No son zanahorias limpias del supermercado en una bolsa de plástico. Los tubérculos llegan a la cocina directamente del campo, cubiertos de terrones de tierra y estiércol. La col está llena de orugas y babosas. La cebolla hay que pelarla en sacos. Los trabajadores de Scullery pasan horas inclinados sobre los lavaderos de piedra, clasificando cientos de kilogramos de verduras sucias. El agua en los lavaderos se vuelve negra de tierra al instante. Hay que cambiarla. Nuevamente corren con cubos. Nuevamente sacan la suciedad. Es una cadena de montaje. La montaña de zanahorias sin lavar disminuye, mientras que la montaña de desperdicios crece. ¿A dónde van los desechos? Esta es otra faceta de la pesadilla de Scullery. En el suelo hay canales, desagües. En ellos se arrastra el agua sucia y la basura pequeña. Estos desagües conducen hacia afuera, al foso del castillo o a la letrina. Pero la grasa tiende a solidificarse en las tuberías frías. Los atascos ocurren con regularidad. Y entonces, a alguno de los chicos de Scullery le toca tomar un palo largo o incluso meter la mano en el canal maloliente para despejar el tapón de grasa y suciedad. El hedor es tal que incluso los cocineros, acostumbrados a todo, se arrugan. Una historia aparte es la vajilla de los señores. Platos de plata, copas, platos de estaño. En Scullery generalmente no se lavan. El riesgo de que un rudo campesino robe una cuchara o raye una copa con arena es demasiado alto. Esto lo hacen los sirvientes de la despensa o del buffet, en condiciones más limpias y con agua caliente. Scullery es el dominio de la artillería pesada. Las personas que trabajan aquí están en el fondo de la jerarquía del castillo. Incluso un niño que gira el asador puede considerarse superior, ya que trabaja con carne, un producto noble. Mientras que el scullion, así se llama al trabajador de limpieza, trabaja con suciedad. Su ropa siempre está mojada. En la fría habitación de piedra no entra el calor de los fuegos, y las corrientes de aire circulan libremente, soplando la humedad. La neumonía, el reumatismo, los resfriados crónicos son compañeros profesionales de los lavadores. A menudo duermen aquí mismo, sobre sacos mojados, tratando de calentarse entre ellos. Pero son ellos quienes marcan el ritmo de la cocina. Si Scullery no logra limpiar las ollas después de la cocción de la sopa por la mañana, el cocinero no tendrá nada con qué preparar la salsa para el almuerzo. Si las verduras no están peladas para el amanecer, el potaller no podrá añadirlas al caldo. Por eso el jefe de cocina vigila a Scullery con rigor. Los gritos y las maldiciones no cesan aquí. ¡Más rápido! ¡Más limpio! ¡Más arena! A las 10 de la mañana, Scullery parece un campo de batalla después de la lluvia. El suelo está cubierto de un lodo sucio. En las esquinas se amontonan montañas de desperdicios que pronto recogerán los porqueros. Los trabajadores respiran con dificultad, sus manos están rojas, sus rostros salpicados de restos de comida. Pero no se puede detener. Pronto comenzarán a regresar del gran salón los primeros platos usados, sucios, con restos de salsas, huesos y pan mordido.
Una ola de vajilla sucia llega en mareas y Scullery debe tragarla, digerirla y devolverla como metal y madera limpios. Es un trabajo ingrato, invisible. Nadie dirá gracias por un plato limpio, pero por uno sucio serán castigados. En este rincón húmedo y oscuro del castillo, bajo el crujito de la arena y el goteo del agua helada, se forja la limpieza, que se considera un signo de un hogar civilizado. Sin Scullery, el brillante mundo del banquete caballeresco se hundiría en la suciedad en un solo día. Existe un mito extremadamente persistente sobre la Edad Media que circula de libro en libro. Supuestamente, en los castillos se comía carne en mal estado, y para ocultar el sabor de la descomposición, los cocineros la cubrían generosamente con especias caras, pimienta, clavo y canela. Descartemos de inmediato esta absurdidad. No tiene ningún sentido económico. A finales del siglo XIV, un libra de buena pimienta negra podía costar tanto como un cerdo vivo. Gastar especias preciosas traídas desde el otro lado del mundo para salvar un trozo de carne en mal estado sería como hoy en día regar basura con champán de élite. No, los señores comían carne fresca. Tan fresca que a un ciudadano moderno le resultaría incómodo. La carnicería del castillo medieval no es un laboratorio estéril ni una vitrina de delicatessen. Es en esencia un matadero adosado al comedor. El centro de esta producción sangrienta es un espacio llamado larder. Es una despensa fresca, preferiblemente con ventanas al norte, para que el sol no caliente las paredes. Aquí no hay hielo. Los refrigeradores aún no se han inventado. Aquí huele a carne cruda, frío y hierro. A lo largo de las paredes hay enormes barricas de sal y del techo cuelgan reses en ganchos. La persona principal aquí no es el cocinero, sino el carnicero. Es un hombre físicamente robusto, cuya labor requiere fuerza bruta. Los animales llegan al castillo vivos. Los rebaños de ovejas, cerdos y vacas son traídos de las aldeas cercanas directamente al patio interior o a un corral especial junto a la puerta de servicio. El sacrificio ocurre aquí mismo, a unos pocos metros de la cocina. Los sonidos de los animales moribundos, el olor de la sangre fresca y el contenido de los estómagos son el telón de fondo constante de la vida en la cocina. Para una persona del siglo XIV no hay nada chocante en esto. La muerte del animal es una etapa natural antes del almuerzo. El carnicero trabaja rápida y brutalmente. Cortar la garganta, desangrar en un cubo, se usará para hacer morcillas. Despellejar. Las pieles son llevadas de inmediato por los curtidores, y los cuerpos recién sacrificados son arrastrados al larder o directamente a la despiece. Así es como se entiende la frescura en esa época. El pollo que se servirá en el almuerzo hace apenas una hora corría por el patio. El cerdo fue sacrificado al amanecer. La única excepción es la caza. Carne de ciervo, jabalí, liebres y faisanes. Los trofeos de caza, por el contrario, deben madurar. Se cuelgan en el larder, todavía con pieles y plumas, durante varios días, a veces incluso semanas, hasta que la carne se ablanda y adquiere un olor característico. Aquí la línea entre un manjar y carne en mal estado es realmente delgada, y el cocinero debe tener el instinto para determinar el momento en que el faisán ya está listo, pero aún no es peligroso para la salud. El principal problema del departamento de carnes son los insectos. Moscas. En verano están por todas partes. No hay cristales en las ventanas de los espacios de trabajo. Tampoco hay mosquiteros. Los cuerpos colgados en ganchos son un imán para las moscas. La lucha contra ellas es constante, pero está condenada al fracaso. Los carniceros utilizan telas para cubrir la carne o la frotan con vinagre para ahuyentar a los insectos, pero las larvas aún aparecen. El trabajo del ayudante de carnicero a menudo consiste en inspeccionar los trozos antes de cocinarlos y cortar las partes afectadas. Esta es una dura realidad. Si se corta un trozo con vida, el resto de la carne se considera perfectamente apta. El despiece del cuerpo se realiza sobre grandes troncos de robles centenarios. El golpe de los pesados hachas se escucha en todo el castillo. El despiece medieval es diferente al moderno. Aquí no se cortan filetes ordenados. Se trocea la carne en grandes pedazos, a menudo simplemente desmembrándola por las articulaciones. Los huesos no se desechan. Se trocean para obtener tuétano, que se considera un manjar y la base para caldos nutritivos. En la cocina del castillo, nada se desperdicia. Absolutamente nada. Este es el principio de la producción sin desperdicios, dictado no por la ecología, sino por la economía. La cabeza del jabalí se sirve entera como un plato de gala. Las orejas y las colas se utilizan para hacer gelatina. Los intestinos se lavan cuidadosamente en el río,
otro trabajo infernal para los sirvientes más desposeídos, y se usan como envoltura para las salchichas. El hígado, los riñones, los pulmones, todo se aprovecha. Por cierto, son las vísceras las que a menudo se convierten en comida para los sirvientes. En inglés hay una expresión to eat humble pie. Originalmente era humble pie, es decir, un pastel hecho de las entrañas de un ciervo. Los mejores cortes de carne, las patas, el lomo, iban a la mesa del lord, mientras que el hígado, el corazón y los pulmones se horneaban en masa para los criados. Pero la carne fresca es un lujo que no está disponible todo el año. En otoño, antes del frío, se lleva a cabo el sacrificio masivo de ganado, porque no hay suficiente comida para alimentar a los animales en invierno. Y aquí el larder se convierte en un taller de salazón. En enormes barricas de roble se apilan capas de carne de res y cerdo, espolvoreándolas con sal gruesa. La sal extrae la humedad, la carne se vuelve dura, gris y eterna. Esta carne salada es la base de la dieta del guarnición y de los sirvientes en invierno. Antes de cocinarla, debe remojarse en agua durante días, cambiando el agua muchas veces, de lo contrario, es imposible comerla. Pero incluso después de remojarla, la carne sigue siendo dura y fibrosa. Para hacerla comestible, se hierve durante horas junto con guisantes o frijoles. Una casta separada en el taller de carne son los plumíferos. El castillo consume una cantidad increíble de aves: gansos, patos, pollos, garzas, cisnes, pavos reales. Desplumar aves es un trabajo monótono y sucio. Las plumas vuelan por toda la habitación, se meten en la nariz y la boca, se adhieren a los rostros sudorosos de los trabajadores. Imagina que necesitas desplumar 40 gansos para el almuerzo. Los dedos pierden sensibilidad, la piel de las yemas se desgasta hasta sangrar. En el larder siempre hay una guerra contra el tiempo. En verano la carne se estropea en un día. Los cocineros constantemente huelen, tocan y examinan los suministros. Si un trozo de carne de res comienza a pensar, no lo desechan. Inmediatamente lo envían a procesamiento, lo marinan en vinagre, lo asan a fuego alto o lo convierten en carne picada con una gran cantidad de cebolla y ajo. Pero no por el deseo de ocultar la putrefacción, sino en un intento de salvar la valiosa proteína antes de que se convierta en veneno. El trabajo del carnicero requiere precaución. Los cortes aquí ocurren constantemente, y un corte con un cuchillo que acaba de estar en carne cruda y sangre del animal es casi una garantía de infección. El sepsis, o como se decía entonces, fuego de Antonio, cobraba la vida de los carniceros no menos que las guerras de los caballeros. Las manos de estas personas están cubiertas de cicatrices. Al mediodía, el taller de carne está abrumado de trabajo. Montones de carne desollada yacen sobre las mesas. La sangre gotea de los cuchillos, mezclándose con las virutas en el suelo. El olor a carne cruda se vuelve pesado, sofocante. Los carniceros, secándose las manos en delantales sucios, pasan trozos a los cocineros junto a los fogones. La cadena de trabajo sigue. Un animal vivo se ha convertido en ingrediente. Ahora todo depende del fuego. A mediodía el ritmo de trabajo en la cocina alcanza su punto máximo. Y es precisamente en este momento, cuando la atención se embota por la fatiga, el calor y la monotonía, que la cocina muestra su verdadero rostro. No es solo un lugar para preparar alimentos. Según las estadísticas de accidentes y muertes, la cocina medieval es más peligrosa que un sitio de construcción de una catedral o un torneo de caballeros. En el torneo hay reglas y jueces. Aquí no hay reglas, solo física, fuego y el factor humano. El principal enemigo del trabajador no es un cuchillo afilado, como podría pensarse, sino el suelo. Mira hacia abajo. A media jornada, las losas de piedra están cubiertas con una capa de grasa que gotea de la carne, salpica de las sartenes y vuela de las cucharas que prueban. Mezcla esta grasa con agua, derramada por los aguadores, con los restos de verduras y ceniza. Se obtiene una mezcla mortalmente peligrosa, resbaladiza como el hielo. El calzado medieval no tiene suela de goma antideslizante. Es de cuero o madera. Un movimiento torpe cuando llevas una olla pesada con agua hirviendo y caes. Si tienes suerte, solo te romperás la rodilla o te torcerás el tobillo. Si no tienes suerte, el contenido de la olla se derramará sobre ti. Las quemaduras son la lesión más común y más aterradora en la cocina. El agua hirviendo o el caldo burbujeante empapan instantáneamente los calcetines de lana y los pantalones de lino. La tela se adhiere a la piel, atrapando el calor y agravando la quemadura.
En las crónicas de monasterios y castillos se encuentran regularmente anotaciones secas. El hermano Juan, el cocinero, falleció a causa de las heridas sufridas al volcar una olla. Fue una muerte dolorosa que se prolongó durante varios días. No hay antibióticos ni analgésicos, excepto el vino y la amapola. Una quemadura extensa es una puerta abierta a la infección. El segundo peligro es el fuego mismo. Ya hemos mencionado que las chimeneas son enormes. Para colgar una olla en un gancho o quitarla, es necesario literalmente entrar en la zona de fuego. Los cocineros llevan delantales largos y túnicas amplias. No es un capricho de la moda, sino una necesidad, pero también crea un riesgo. El dobladillo de la ropa puede caer fácilmente en las llamas. El lino y la lana no se encienden como la pólvora, pero si están empapados en grasa, y para el almuerzo la ropa del cocinero está empapada en grasa hasta los huesos, se convierten en antorchas. Especialmente corren riesgo esos mismos chicos del asador. Se sientan tan cerca del fuego que, al quedarse dormidos por el cansancio, pueden simplemente inclinarse hacia adelante y caer de cara sobre las grasas ardientes o la rejilla. Las cicatrices de quemaduras en la cara y las manos son una marca profesional, por la cual se puede reconocer a un sirviente de cocina incluso fuera del castillo. Pero hay una amenaza oculta: las bombas de grasa. Cuando un ganso graso o un cerdo entero se están asando en el asador, la grasa gotea hacia abajo, en un recipiente especial, el Lechfried. Esta grasa hierve, está caliente a una temperatura que supera los 200 grados. Si en ese momento alguien, por descuido, echa agua en el recipiente, por ejemplo mi compañero de cocina, ocurrirá una explosión. El agua se evapora instantáneamente, expandiéndose en volumen miles de veces y lanza una nube de grasa ardiente en todas direcciones. Es un napalm medieval. Tal explosión puede cegar o desfigurar a una persona que esté a 1 metro del fuego. Las herramientas tampoco añaden seguridad. Los cuchillos de esa época están hechos de acero al carbono. Son afilados, pero requieren un afilado constante. A menudo no hay guardas o apoyos para los dedos en los cuchillos de cocina. Cuando la mano está grasosa y húmeda, el cuchillo puede resbalar. Cortes profundos, falanges de dedos amputadas, son rutina. Y el corte es solo la mitad del problema. El problema es que el cuchillo está sucio. El tétanos y la infección sanguínea acechan en cada esquina. La medicina en la cocina es una mezcla de supersticiones y experiencia popular. No existe un botiquín de primeros auxilios. Si un cocinero se corta, la herida puede ser cauterizada con hierro al rojo, si la hemorragia es fuerte, o simplemente envuelta con un trapo sucio, espolvoreado con ceniza o telaraña, que se creía que detenía la sangre. Con las quemaduras, la situación es aún peor. El remedio más popular para una quemadura en ese tiempo era la grasa. Grasa de ganso, manteca de cerdo o aceite. La lógica es simple. La grasa suaviza la piel, pero desde el punto de vista de la medicina moderna, esto es un desastre. La película grasa bloquea el acceso al aire, crea un efecto invernadero, impidiendo que la herida se enfríe, y sirve como un entorno ideal para las bacterias. En lugar de ayudar al herido, literalmente sella la quemadura, condenándola a la infección. A veces se usaba clara de huevo. Eso ya es mejor, al menos es estéril dentro del huevo. Pero a menudo se aplicaba con manos sucias. El trabajo no se detiene debido a las lesiones. El principio de «el espectáculo debe continuar» funcionaba aquí mucho antes de la llegada del espectáculo. Si un asistente se quemaba la mano, simplemente lo apartaban a un lado, sobre paja, para que no estorbara el paso. Se le puede ofrecer una jarra de cerveza ligera para adormecer el dolor, pero nadie llamará a un médico para un simple sirviente, a menos que sea un maestro único en salsas. En su lugar, inmediatamente se pone a otro. La cadena de suministro de platos no tolera vacíos. La tensión constante también crea un peligro psicológico. Las personas en la cocina trabajan al límite. Las peleas estallan al instante. Y cuando cada uno tiene un cuchillo, un pesado mortero o una pala en la mano, una disputa doméstica rápidamente se convierte en una pelea a cuchilladas. Los archivos judiciales de Inglaterra y Francia están llenos de casos de asesinatos en la cocina. Golpeó a su compañero en el ojo con un asador por un pastel robado. Volcó una olla de sopa sobre su agresor. Este es un mundo violento y masculino, donde la razón a menudo se determina por la fuerza del golpe. La influencia del calor en el cuerpo también mata, pero lentamente. El golpe de calor es un fenómeno común. En las cocinas la temperatura puede alcanzar los 60 grados. Las personas sudan litros, perdiendo sales y agua. Beben cerveza ligera o agua, pero a menudo esto no es suficiente. Los desmayos ocurren con regularidad.
Desmayarse en la cocina es doblemente peligroso. Uno puede caer en el fuego, sobre cuchillos o bajo los pies de quienes llevan cargas pesadas. A media tarde, muchos trabajadores se encuentran en un estado de conciencia alterada por el calor y el humo. Sus movimientos se vuelven automáticos, su mirada se vuelve vidriosa. Se convierten en biorobots que ejecutan un programa: mezclar, cortar, llevar. En tal estado, el riesgo de error aumenta exponencialmente. Pero lo más sorprendente es la actitud hacia el peligro. Es fatalista. Las quemaduras, las cicatrices, la falta de dientes o dedos se perciben no como tragedias, sino como costos inevitables de la profesión, como las callosidades de un labrador. El viejo cocinero se enorgullece de sus cicatrices, son prueba de que ha sobrevivido. Si caminas por una cocina medieval y miras atentamente las manos y rostros de las personas, verás un mapa de su trayectoria profesional escrito con cicatrices. Aquí está la marca de un cuchillo que se deslizó al desollar un ciervo. Aquí está la mancha blanca de aceite salpicado. Y aquí está la fea cicatriz de una quemadura en el borde de una olla caliente. La cocina cobra su precio en sangre por cada almuerzo lujoso. Y cuando el lord en el gran salón lleva a su boca un exquisito trozo de carne, difícilmente piensa que ese trozo fue preparado en una zona de combate, donde cada paso podría haber sido el último. Pero los cocineros conocen el precio, y quizás por eso defienden con tanta ferocidad su derecho a la grasa de cocina y a los restos de comida, como veteranos que exigen su parte de los trofeos. Si salimos del salón principal de la cocina, lleno de humo y impregnado con el olor de la carne asada, y atravesamos la galería cubierta, entraremos en un mundo completamente diferente. Aquí el aire es blanco por la suspensión de polvo de harina. Huele a levadura, masa caliente y comino. Esta es la panadería y la despensa, la bodega de pan. En la jerarquía del castillo, es un estado dentro del estado, con sus propias leyes y peligros. El pan para el hombre medieval no es solo un complemento de la comida, es la base de la supervivencia, y lo que sorprendería al hombre moderno es la vajilla. Es aquí, en la panadería, donde se crea lo que se servirá en el almuerzo de hoy. Los hornos aquí son diferentes de las chimeneas de la cocina. Son enormes cúpulas de ladrillo, parecidas a agujas. Se calientan con leña desde adentro hasta que están al rojo vivo. Luego se sacan las brasas, se barren con un trapo húmedo en un palo largo y se introduce la masa. El horno devuelve el calor acumulado en sus paredes. Esto requiere la más alta destreza del panadero. No tiene termómetro. Verifica la temperatura con la mano o lanzando un puñado de harina. Si la harina se oscurece instantáneamente, está demasiado caliente, se quemará. Si se vuelve marrón lentamente, está en su punto. El producto principal que sale de estos hornos en miles de piezas son los trencher. La palabra proviene del antiguo francés trancher, cortar. Son grandes hogazas redondas o cuadradas de harina gruesa, a menudo gris, con salvado. Pero no se comen frescas. Al contrario, el pan para trencher se hornea 3 o 4 días antes del banquete. Debe endurecerse, volverse denso y duro como la madera. ¿Por qué? Porque de este pan se harán platos. Antes del almuerzo, sirvientes especiales cortan las cortezas de las hogazas, dan forma a la miga en cuadrados o rectángulos. Se obtiene una base plana y porosa. Sobre ella se colocará la carne y se verterá salsa espesa. El pan fresco se empaparía de inmediato y se desharía, convirtiendo la mesa en un puré. El trencher de 4 días mantiene su forma al absorber grasa y jugos de carne. Ver un trencher en la mesa del lord es algo normal. Incluso si tiene platos de plata, a menudo la carne se coloca sobre la base de pan que está sobre la plata. Es conveniente, es higiénico según los estándares de la época. Pero ¿qué sucede con el trencher después, cuando la comida ha terminado? Está empapado en una costosa salsa y grasa. ¿Se lo come el lord? No, eso se consideraría de mal gusto, un signo de glotonería. Los trenchers se recogen en cestas. Parte se entrega a los sirvientes, pero la mayor parte se destina a repartir entre los pobres en las puertas del castillo, o se les da a los perros de caza. El trencher es un utensilio desechable que luego salva a alguien del hambre. Pero la panadería no produce solo platos. Aquí se hornea pan para la comida. Y aquí la división de clases se ve tan claramente como en un esquema de la jerarquía feudal. Para los nobles se hornean manchets, pequeños y ordenados panes de harina blanca de la más fina molienda. Para obtener esa harina, se tamiza a través de una tela de lino o un tamiz de lana muchas veces, eliminando todos los salvados. Esto es increíblemente caro. El pan blanco es un símbolo de estatus.
Para los caballeros y los sirvientes de alto rango se hace maslin, una mezcla de trigo y centeno. Es gris, pesado, pero nutritivo. Y para la clase más baja, pan negro grueso, a veces con adición de cebada, avena o incluso harina de guisante. Los cocineros y panaderos pueden determinar por el sabor para quién se ha horneado un pan. Robar un manchet blanco es un crimen por el que se recibiría una paliza. Una zona de responsabilidad separada de la panadería son los pasteles. Pero olvídate del moderno pastel dulce de fruta. El pastel medieval es, ante todo, un contenedor para conservar y transportar carne. Se les llama coffins, que curiosamente se asemeja a la palabra ataúd, pero simplemente significa cesta o caja. La masa para los coffins se hace muy dura, con harina y agua, a veces añadiendo grasa para mayor resistencia. Debe ser de concreto. Las paredes del pastel se moldean a mano, haciéndolas altas y gruesas. Se coloca carne en su interior, carne de res picada, aves, pescado, se baña en salsa o caldo, se cubre con una tapa de masa y se sella los bordes. En el horno, esta construcción funciona como una olla a presión. La carne dentro se cocina en su propio jugo, mientras que la corteza dura la protege de secarse y quemarse. Este pastel puede conservarse varios días. A menudo, la corteza ni siquiera se come, es demasiado dura y puede estar quemada. Se rompe, se come el contenido y el empaquetado empapado en jugo se vuelve a dar a los pobres. Aunque, por supuesto, si el pastel está fresco y la masa está enriquecida con mantequilla, también se comerá. El trabajo con el pan está dirigido por Panther, el jefe de panadería. No es solo un panadero, es el guardián de las reservas. Lleva un estricto control de cada barra. El pan es la moneda. A muchos sirvientes se les paga parte de su salario precisamente en pan. Un error en los cálculos podría costarle a Panther su puesto. Entre sus responsabilidades está el ritual de chipeo, cortar el pan para el lord. Se considera que el señor no debe romperse los dientes con la corteza dura. Panther toma un cuchillo especial y corta hábilmente la corteza superior e inferior del pan, dejando solo el centro más suave. De hecho, según una de las versiones, de aquí proviene la expresión corteza superior, upper crust, como designación de la élite, aunque los historiadores discuten al respecto. Las condiciones de trabajo en la panadería son duras, pero de su propia manera. No hay salpicaduras de sangre como en la carnicería, pero hay polvo de harina. Está por todas partes. Los panaderos respiran esto durante años. El pulmón del panadero es una enfermedad profesional, una forma de asma. Además, el polvo de harina en un espacio cerrado es explosivo. Si la concentración de polvo en el aire se vuelve crítica y alguien entra con una antorcha encendida, puede ocurrir una explosión volumétrica que arranque las puertas. Los panaderos son conscientes de esto y tratan de ventilar el lugar, aunque las corrientes de aire perjudican la masa. Otra desgracia es el cornezuelo. Es un hongo que afecta al centeno. En la harina oscura es difícil de notar. Si el grano contaminado entra en la molienda, el pan se convierte en un alucinógeno y un veneno. Los brotes del fuego de San Antonio, una terrible intoxicación que se acompaña de gangrena y locura, ocurrían precisamente por un mal control del grano. El panadero debe revisar el grano, pero no tiene microscopio, solo ojos y experiencia. El trabajo de los panaderos comienza antes que el de todos, desde la noche anterior. La masa debe leudar. La masa madre se cuida como un tesoro. Es un trozo de masa vieja en la que viven las levaduras salvajes. Si la masa madre muere, la panadería se detiene. Por eso, a menudo el panadero principal lleva un tarro con masa madre en su cuerpo, para que no se congele en invierno. Para el mediodía, la panadería debe producir montañas de productos, cientos de panes, cestas de pan blanco, decenas de empanadas de carne. La logística de la entrega de todo esto al salón recae en los ayudantes de Panther. El pan no se puede simplemente amontonar. Se lleva con solemnidad, cubierto con limpias toallas de lino, para que no se enfríe ni se llene de polvo. En este reino blanco, a diferencia del taller de carne, hay relativamente poco ruido. La masa ama el silencio, así dicen los viejos maestros. El ruido, los golpes, los gritos pueden asustar la levadura, y el pan se hundirá. Por eso aquí se habla en voz baja, y solo se escucha el susurro de la harina, el crujido de la leña en los hornos y los sordos golpeteos de la masa sobre la mesa al amasar. Es un trabajo físico duro. Intente amasar 50 kilogramos de masa dura con las manos. Los antebrazos de los panaderos son de piedra, al igual que sus panes.
Así, en nubes de polvo blanco, se crea la base para el festín. Sin pan, la carne es simplemente comida de depredador. Con pan, se convierte en la comida de un ser humano civilizado. El pan absorberá todo, tanto el jugo de un exquisito asado, como el sudor del panadero que amasó esta masa en la hora previa al amanecer. Entre el estruendo de la leña, el chisporroteo de la carne asándose y los gritos de los aguadores en la cocina, hay un rincón donde el trabajo se realiza de manera diferente. Aquí hay menos fuerza bruta, pero más precisión. Esta es la estación del salsista. Si el carnicero es la manos de la cocina, el salsista es su cerebro. En la jerarquía culinaria medieval, esta persona ocupa casi el mismo escalón que el chef principal y a veces incluso más alto, si se trata de conocimientos. Su lugar de trabajo se asemeja no a una cocina, sino a un laboratorio de alquimista o a la tienda de un boticario. En las estanterías hay pequeños tarros de cerámica, bolsitas de cuero y cajas de madera. Muchos de ellos están cerrados con llave. La llave cuelga del cinturón del salsista y él no se la confía a nadie. La razón es simple. El contenido de estas cajas vale más que el oro. Azafrán, clavo, nuez moscada, galanga, granos del paraíso. En el siglo XIV no son solo aditivos para la comida. Son tesoros por los que se organizan expediciones al fin del mundo y por los que se libran guerras comerciales. Echar una pizca de azafrán significa perder el salario de un mes. Por eso, el salsista trabaja con una precisión de joyero. Su principal herramienta son las balanzas. Mide las especias en gramos, comparando con recetas que a menudo están escritas en su libro personal o se transmiten de forma oral de maestro a aprendiz. Pero no hay que pensar que el trabajo del salsista se limita a espolvorear elegantemente los platos con polvo. La base de su labor es el mortero y el mano. Morteros enormes y pesados de bronce o piedra. Las especias no llegan molidas. La pimienta en grano, la canela en ramas, la nuez moscada en nueces duras, el azúcar en cabezas de piedra. Todo esto necesita ser convertido en polvo. El sonido rítmico del golpe del mano contra el metal es el pulso de la estación del salsista. Durante horas, los asistentes del salsista trituran los ingredientes. Los músculos de sus brazos son duros como piedra. Intenta triturar a mano 1 kilogramo de granos de mostaza en pasta. Es un trabajo infernal. La mostaza, por cierto, es la salsa más accesible y popular. Se consume en litros, pero incluso esta debe prepararse fresca. El sabor de la Edad Media difiere radicalmente de lo que estamos acostumbrados. Si la cocina francesa moderna se basa en mantequilla, crema y sabores suaves, la cocina del siglo XIV es una explosión de acidez y picante. No hay casi salsas cremosas y grasas. La base de todo es un líquido ácido. El protagonista aquí es el verjus. Es el jugo de uvas verdes, inmaduras, astringente y muy ácido. Se conserva en barricas. Si no hay verjus, se utiliza vinagre de vino o vino ácido. ¿Por qué tanta acidez? La respuesta radica en la fisiología. Las personas de la Edad Media consumen mucha carne grasa, a menudo difícil de digerir. Una salsa picante y ácida ayuda a descomponer la grasa, empuja la comida, como se decía entonces. Es una necesidad gastronómica. La segunda característica son los espesantes. La harina y la mantequilla, lo que llamamos roux, casi no se utilizaban para las salsas en ese entonces. Las salsas se espesan con pan. Se tomaban esos mismos trenchers duros, se tostaban hasta quedar negros en el fuego, se remojaban en caldo o vino y luego se pasaba esa mezcla por un tamiz. El proceso de colado es otro círculo del infierno. Los tamices se hacen de pelo de caballo o tela de lino. El asistente del salsista toma la masa espesa y la presiona con fuerza a través de la tela con un hongo de madera o simplemente con las manos. Es un proceso largo, es pesado, pero al final se obtiene una salsa suave y espesa con un sabor intenso a pan tostado. El color tiene una importancia colosal. La comida del lord debe ser vibrante. El color gris es para los campesinos. El salsista es un artista. Sabe cómo hacer una salsa dorada, con azafrán o yemas de huevo. Verde brillante, con jugo de perejil y espinaca. Roja, con sándalo. O incluso morada, con hierba de lacmo. A veces se añade oro comestible a las salsas, una fina lámina. No tiene sabor, pero el efecto en los invitados es asombroso. Ahora hablemos del azúcar. Estamos acostumbrados a que el azúcar sea un postre. En el siglo XIV, el azúcar es una especia. Cuesta una fortuna,
se trae de Oriente o de Chipre. Las cabezas de azúcar, conos duros, deben ser golpeadas con tenazas. Y este azúcar no se echa en el té, no hay té, ni en los pasteles. Se añade al pescado, a la carne, en salsas con vinagre. El sabor agridulce es el estándar de la sofisticación. Espolvorear lucio frito con azúcar y canela es el colmo de la elegancia. Además, el azúcar y las especias se consideran medicina. La cocina en la Edad Media está intrínsecamente relacionada con la medicina. Los médicos y los cocineros se guían por la teoría de los humores, los líquidos del cuerpo. Se cree que cada alimento tiene sus propiedades. Puede ser frío y húmedo, como el pescado, o caliente y seco, como la pimienta. La tarea del cocinero es equilibrar el plato. Si el pescado es frío y húmedo, necesita ser calentado y secarse. ¿Cómo? Añadiendo especias calientes, pimienta, jengibre, canela. Si se sirve el pescado sin salsa, el lord puede enfermarse por un exceso de moco en el organismo. Así se pensaba entonces. Por lo tanto, el cocinero no solo cocina bien, en esencia, elabora recetas farmacéuticas para que la comida sea segura para la salud del señor. Crea mezclas complejas. Por ejemplo, el famoso poudre douce, polvo dulce, una mezcla de azúcar, canela y jengibre que se vende lista en una bolsa de cuero. O poudre fort, polvo fuerte, pimienta con clavo. El cocinero trabaja en estrecha colaboración con el asador, responsable del asado. Cuando la carne en el espetón está casi lista, el cocinero presenta sus cuencos. A veces se baña la carne con salsa durante el proceso de asado, pero más a menudo se sirve por separado, en salseras especiales. Deben estar calientes. Mantener la temperatura de la salsa sin baño María es difícil, por lo que se colocan al borde de la estufa, arriesgándose a que se quemen. Por la salsa quemada con costoso azafrán, el socier espera un severo castigo. A media tarde en las mesas del socier se alinean una serie de ollas con líquidos de colores variados. Salsa amarilla camelina, con canela, salsa verde de ajo, salsa negra de pimienta para la caza. El olor aquí es embriagador. Es la concentración de aromas de todo el mundo conocido en ese entonces. Una mezcla de vinagre, clavo, pan tostado y vino. Este olor hace que los estómagos de los sirvientes hambrientos se revuelvan, pero no se puede probar la salsa sin permiso. El trabajo del socier requiere educación. Debe saber leer para entender los pedidos y contar para llevar el registro de las especias. A menudo para este puesto se elige a personas de la nobleza empobrecida o a los hijos de ciudadanos acomodados. Esta es la élite intelectual de la cocina. Mientras los trabajadores negros cargan carbón y destripan pescado, el socier conjura sobre el mortero, transformando la comida sencilla en una obra de arte digna de la mesa real. Es su trabajo el que convierte simplemente carne asada en un plato del que los invitados hablarán en sus castillos. Es mediodía. En el castillo suena una campana, anunciando el comienzo del almuerzo. Para los invitados en el gran salón, es una señal agradable para lavarse las manos en agua aromática y ocupar sus lugares según sus títulos. Pero para la cocina, este sonido suena como una alarma de emergencia. Comienza la fase más intensa del día, el servicio. El principal problema de un banquete medieval no es el sabor de la comida, sino su temperatura. Recuerden la arquitectura. La cocina a menudo está separada o en un ala lejana para proteger a los señores del fuego y los olores. La distancia desde el hogar hasta la mesa del lord puede ser de 50 o incluso 100 metros. El camino atraviesa fríos pasillos de piedra, ventilados por corrientes de aire de las galerías, y a veces incluso por un patio abierto, donde puede estar lloviendo o nevando. La tarea es llevar 50 platos diferentes calientes. No hay microondas, no hay carros calentadores. Solo hay piernas rápidas y gruesas tapas. En la frontera entre la cocina y el pasillo se encuentra una zona que se llama dresser. De hecho, de ahí proviene el nombre moderno del armario de cocina. En el siglo XIV era un amplio mostrador o ventana de entrega. Es una aduana. A los cocineros, sucios, sudorosos, manchados de hollín y sangre, se les prohíbe estrictamente entrar al gran salón. Su apariencia ofendería la vista de las damas nobles. Por lo tanto, en el dresser se realiza el traspaso del relevo. Los cocineros colocan carne humeante, pescado y pasteles en platos de servir. Estos platos son, por sí mismos, una prueba. Están hechos de plata, estaño o cerámica gruesa. Son pesados. Un plato cargado con la cabeza de un jabalí o un cisne asado puede pesar entre 10 y 15 kilogramos. Al otro lado del mostrador se forma un ejército de sirvientes de un tipo completamente diferente. No son hombres de cocina,
Son jóvenes en libreas limpias con el escudo del propietario, pulcros, peinados. A menudo son hijos de nobles que sirven como pajes o escuderos. Servir en la mesa es un honor, no una humillación. Ellos reciben platos pesados, los cubren con campanas especiales o con un paño limpio para mantener el calor. Pero antes de que el plato salga de la cocina, ocurre un ritual que nos parece paranoia, pero para ellos es una necesidad severa. Es el asay, una prueba de veneno. En una época de intrigas y luchas por la herencia, el envenenamiento era una amenaza real. El procedimiento de verificación es complicado y público. En la mesa de servicio hay una persona especial, responsable de la seguridad de la comida. El cocinero debe comer un trozo de cada plato que envía, o bien un trozo de pan, un muestra. Se sumerge en la salsa y se le da al cocinero para que lo coma. Solo después de que lo ha tragado y no ha caído muerto, el plato se considera limpio. Por supuesto, la mayoría de los venenos no actúan de inmediato. Este ritual tenía un carácter más psicológico y legal. El cocinero garantizaba la seguridad de la comida con su vida. Si el lord muere después de la comida, el cocinero es el primero en ser ejecutado. Esto motiva enormemente a asegurarse de que nadie ajeno se acerque a las ollas. Cuando la verificación ha sido superada, la procesión avanza. Está comandada por el maestro de ceremonias, o usher. En sus manos lleva un cetro blanco, símbolo de autoridad. Él va primero, despejando el camino. Detrás de él sigue una fila de sirvientes con platos. Caminan rápido, casi corriendo, pero con suavidad para no derramar las salsas. Imagina esta marcha. Invierno. En el pasillo, la temperatura se asemeja a la del exterior. El viento silba a través de las saeteras. Los sirvientes aprietan los platos calientes contra su pecho a través del paño, calentándose con ellos, y rezan para que la grasa no se endurezca en una costra blanca antes de que lleguen. Si la salsa se enfría y se separa, no será culpa del cocinero, sino de quien caminó lentamente. La entrada al gran salón es un momento teatral. Las pesadas puertas de roble se abren de golpe, el murmullo de las conversaciones se apaga. Al son de trompetas, sí, la presentación de los platos a menudo va acompañada de fanfarrias. La procesión entra en el salón. Aquí hace calor, arden cientos de velas, y en las paredes cuelgan tapices brillantes. El contraste con la oscura y ahumada cocina es asombroso. Los sirvientes se acercan a la mesa principal, que está en un estrado. Aquí se lleva a cabo el segundo acto de la prueba de veneno, ya en un ambiente más ceremonial. Ante el lord se encuentra un barco, un hermoso recipiente en forma de embarcación donde se guardan especias y servilletas. Junto a él puede haber un cuerno de unicornio, en realidad un colmillo de narval, o una lengua de serpiente, un diente fosilizado de tiburón. Se creía que estos objetos cambiaban de color o sudaban en presencia de veneno. Se podían tocar los bordes de los platos con ellos para protección mágica. La disposición de la mesa es una geometría compleja. Los platos no se colocan al azar, sino estrictamente según la jerarquía. Los mejores trozos están frente al lord y a los invitados de honor. Aquellos que se sientan al final de la mesa, por debajo de la sal. La salero estaba en el centro, dividiendo a la nobleza de los sirvientes. Recibirán los platos al final, y ya estarán fríos. Esto también es parte del orden social. La temperatura de la comida muestra tu estatus. Si comes frío, significa que eres insignificante. En la mesa no hay tenedores como los entendemos hoy. Hay cuchillos y cucharas. Se come con las manos. Por lo tanto, el corte de la carne es tarea de una persona especial, Trinchir. Él se encuentra junto a la mesa del lord y con gran destreza, ya sea en el aire o sobre una tabla, corta la carne de tal manera que un trozo pueda ser tomado con 3 dedos y elegantemente llevado a la boca. Trinchir no toca la carne con las manos, utiliza un cuchillo y a veces un tenedor de 2 puntas solo para sostener el trozo. Sus movimientos son precisos, como los de un cirujano. Mientras los invitados comen el primer servicio, sopas, carne hervida, en la cocina ya se prepara el segundo servicio, asados, caza. La cadena de trabajo no se detiene. Tan pronto como los sirvientes salen del salón con los platos vacíos, corren de regreso a la cocina. El camino de regreso es una zona de caos. En los oscuros pasillos se cruzan aquellos que llevan platos llenos y aquellos que llevan platos vacíos. Los restos de comida en los platos son un botín legítimo para los sirvientes. Mientras regresan por los largos pasillos, trozos de carne desaparecen en los bolsillos y detrás de las mejillas. Esto se llama derecho de pasillo. Para cuando regresan a la zona de lavado, a menudo los platos ya están relucientes, y no siempre por los perros.
La logística de servicio requiere una sincronización perfecta. Si el segundo turno llega cuando los invitados aún no han terminado el primero, será un fracaso. Las mesas estarán abarrotadas, la comida se enfriará. Si llega demasiado tarde, los invitados se aburrirán y el Lord se enojará. Asher circula constantemente entre el comedor y la cocina, coordinando el tiempo. En esta carrera contra el tiempo, la cocina funciona como un organismo único, extendido en el espacio. Los gritos de ¡paso!, el tintineo del metal, el olor de la cera enfriándose y de la grasa caliente llenan los pasillos del castillo. Y solo cuando el último plato, un postre de frutas confitadas y queso, se coloca en la mesa, la tensión se disipa. Las puertas de la cocina se cierran. La carrera ha terminado. Pero es demasiado pronto para descansar, porque ahora hay que alimentar a quienes alimentaron y limpiar las consecuencias de esta batalla. Mientras en el gran salón suena la laúd y el Lord lleva a cabo una conversación social, limpiándose delicadamente los dedos en el mantel, en la cocina llega el momento de relajación. Lo peor ya ha pasado. Los platos han sido servidos. Los caballeros no han devuelto nada gritando ¡crudo! Y nadie ha muerto en agonía ante la vista de todos. La tensión que había mantenido a la gente atrapada durante las últimas 6 horas se disipa, y la cocina se convierte en una taberna de lo más rudimentario. El almuerzo de los sirvientes no es un evento organizado. Es un proceso caótico de consumo de alimentos que a menudo ocurre directamente en los lugares de trabajo. Hay bancos y mesas, pero no hay suficientes para todos, por lo que muchos comen de pie, apoyados en la cálida estufa, o sentados sobre cubos volteados. ¿Qué comen aquellos que preparan los banquetes reales? A pesar de la creencia popular, no pasan hambre. Por el contrario, desde el punto de vista calórico, un trabajador de la cocina del castillo se alimenta mejor que el 90% de la población europea de la época. Pero la estructura de su alimentación es completamente diferente. La base de la dieta del personal de cocina es el potaje, una espesa y sustanciosa sopa. En una enorme olla, que nunca se lava, sino que solo se rellena, se cocina de todo. Se añaden recortes de verduras que no llegaron a la mesa del Lord, trozos de carne con nervios, vísceras de aves y espesantes de cortezas de pan. Este guiso hierve durante días. Es marrón, poco atractivo, pero increíblemente saciante. Un tazón de este potaje con un trozo de pan negro grueso proporciona la energía necesaria para cargar leña durante otras 6 horas. Pero lo más interesante comienza cuando regresan a la cocina los platos que no se han terminado. El banquete medieval se organiza bajo el principio de la abundancia. El Lord está obligado a presentar en la mesa más comida de la que los invitados pueden comer. Esto es una demostración de su riqueza y generosidad. Montañas de carne, pasteles intactos, aves medio comidas regresan a la cocina. Teóricamente, el destino de estos restos está estrictamente regulado. Un hombre especial es responsable de ellos, el almonar o el distribuidor de limosnas. Según la ley de Dios y las reglas de la piedad, todo lo que queda después de la comida del Lord debe ser recogido en grandes cestas y repartido entre los pobres en las puertas del castillo. Este es un impuesto sobre el lujo, un pago por la salvación del alma del anfitrión. Pero en la práctica, a las puertas llega, si acaso, la mitad. Existe una jerarquía tácita, pero férrea, en la distribución del producto secundario. Primero, los mejores trozos son interceptados por los sirvientes de mayor rango, el mayordomo, el camarero, los escribas. Ellos pueden llevarse a su habitación casi un gallo entero o una jarra de vino. Luego es el turno de la élite de la cocina. Los cocineros y los asalsas tienen el derecho a la prueba. Se cortan trozos de carne, eligen los restos de los dulces, y solo después, cuando los huesos ya han sido limpios y en los pasteles solo quedan las cortezas, la comida llega a los sirvientes de menor rango y a los chicos. En ese momento la cocina se llena de sonidos de masticar, risas groseras y discusiones. El alcohol fluye aquí como un río. Los aguadores y los leñadores no beben vino, es demasiado caro, sino una cerveza ligera o un elixir. No es la cerveza que bebemos ahora. Es una bebida turbia, débilmente alcohólica, más bien pan líquido. Se bebe en lugar de agua porque el agua cruda puede enfermar, pero la cerveza no. La norma de consumo es de 4 a 5 litros por persona al día. A media jornada, muchos trabajadores se encuentran en un estado de ligera embriaguez habitual. Esto ayuda a no notar el calor y el dolor en los músculos fatigados. Sin embargo, la comida no es la única moneda en la cocina. Aquí prospera un sistema de enriquecimiento legal e ilegal, que convierte el puesto de cocinero en uno de los más lucrativos del castillo. El principal tesoro del cocinero es la grasa, todo lo que se derrite al freír carne,
Todo lo que se recoge de los caldos fríos es propiedad del cocinero. Esto está oficialmente estipulado en los contratos de muchos castillos. La grasa y el sebo, grasa interna, se recogen en barriles. ¿Para qué? Es materia prima. Se vende a los fabricantes de velas. Las velas de sebo son la principal fuente de luz para los pobres. Las de cera son para la iglesia y la nobleza. La demanda de grasa es enorme. Vendiendo los desperdicios de cocina por fuera, el chef principal puede ganar en un año más de lo que un caballero recibe por su servicio. Además de la grasa, se venden plumas de aves, para colchones y almohadas, huesos para pegamento y manualidades, ceniza a los caboneros. La cocina es una fábrica de procesamiento de recursos, donde el chef es el director que se guarda las ganancias. Pero también hay robo directo. Las dimensiones de este en los castillos medievales asombran a los administradores. Se roba todo lo que está mal colocado y tiene valor. Especias. Un trozo de nuez moscada se puede esconder en la mejilla. Un puñado de pimienta en el forro del sombrero. Sal, azúcar, velas caras. La carne se saca de manera virtuosa. Las crónicas describen casos en los que los chefs escondían trozos de solomillo en barriles vacíos de vino, en ropa sucia, e incluso los ataban a sus piernas bajo los pantalones. Existe el término fiebre de cocina, el deseo de llevarse a casa al menos algo. A los atrapados se les castigaba con dureza. Podían cortarle una oreja o marcarlo, pero el riesgo se justificaba por las ganancias. Los taberneros de la ciudad a menudo compraban carne robada a los chefs de los castillos a mitad de precio. Si comías un guiso barato pero delicioso en una taberna cerca del castillo, hay una gran probabilidad de que el ciervo para ese guiso fuera robado de la cocina del señor. Durante el almuerzo, las barreras sociales dentro de la cocina se difuminan un poco. Todos comen, todos beben, se oyen chismes, la cocina lo sabe todo. ¿Quién duerme con quién? ¿Quién tiene deudas con qué nobles? ¿Quién está enfermo? Los sirvientes que estaban en la mesa del gran salón traen noticias de arriba. Aquí, entre los platos sucios y las obras, se forma la opinión pública del castillo. Si los cocineros deciden que algún caballero es un tacaño y un sinvergüenza, por ejemplo, si dio poco para la propina, en el próximo banquete le tocará el trozo de carne más coriáceo y sopa fría, y nadie podrá demostrar nada. Esta es una venganza silenciosa del personal de servicio. También en este momento ocurre la alimentación de los animales. En el castillo viven decenas de perros, perros de caza, los queridos galgos de las damas, mastines guardianes. Todos ellos rondan la cocina. Les lanzan huesos, recortes, trozos de pan empapados en salsa. El suelo se vuelve resbaladizo por la saliva y los cartílagos masticados. Las peleas de perros por un hueso debajo de la mesa son el acompañamiento habitual del almuerzo de los sirvientes. Nadie los ahuyenta demasiado, ya que los perros cumplen una función útil. Se comen lo que cae, actuando como aspiradoras vivas. A las 2 de la tarde, la atmósfera cambia. La saciedad trae letargo. El ruido se apacigua, reemplazado por un pesado resoplido. Alguien intenta dormir en un rincón sobre un saco de harina. Alguien juega a los dados por dinero. Los juegos de azar en la cocina prosperan a pesar de las prohibiciones. Las apuestas se hacen con comida, ropa o una futura parte de la venta de grasa. Pero este descanso es engañoso. El almonedero ya anda con cestas, exigiendo su parte para los pobres y discutiendo con los cocineros que han escondido los mejores trozos. Asher ya grita que es hora de preparar la cena, una comida más ligera, pero aún así obligatoria. El banquete de los sirvientes es un reflejo del banquete de los señores. Allí hay etiqueta, música y vinos caros. Aquí hay peleas por un hueso, cerveza barata y bromas groseras. Pero la esencia es la misma. Todos quieren llenarse el estómago. Y en este sentido, el rey y su niño del asador a las 2 de la tarde sienten lo mismo. Una agradable pesadez en el estómago y ganas de dormir. La única diferencia es que al rey se le permite ir a su dormitorio, mientras que al niño le toca volver a agarrar la manija del asador. Cuando el sol comienza a inclinarse hacia el ocaso y los últimos platos regresan del gran salón, la cocina se asemeja a un campo de batalla después de una sangrienta contienda. Solo que en lugar de cuerpos, aquí yacen montones de huesos, espinas de pescado, conchas vacías de ostras y montañas de platos sucios. Llega el momento que los sirvientes odian más. El tiempo de la gran limpieza. En el mundo moderno, tiramos la basura en una bolsa y nos olvidamos de ella. En un castillo del siglo XIV, la basura es una pesadilla logística. Sus volúmenes son colosales. Un banquete promedio deja tras de sí cientos de kilogramos de desechos orgánicos.
Si no se limpian de inmediato, por la mañana la cocina se convertirá en un criadero de ratas y peste. El sistema de eliminación se basa en el principio de un filtro. Primero, todo lo que se puede comer lo consumen los humanos. Luego, entran en acción los animales. Los cerdos son los principales sanitarios de la Edad Media. A menudo, los establos de cerdos se ubican justo al lado del patio de la cocina. Allí se llevan los restos en cubos. Aún no hay cáscaras de patatas, pero hay hojas de col, cortezas duras, leche agria y agua de lavar las calderas. El cerdo transforma todo esto en carne para el próximo banquete. El ciclo se cierra. Pero hay basura que ni siquiera comerá un cerdo. Son los huesos grandes, las conchas de los moluscos, que se comían por miles, las ostras eran la comida de los pobres, y la cerámica rota. Todo esto se envía al Midden. Es un enorme montón de desechos que generalmente crece en algún lugar en la parte trasera del castillo o detrás de la muralla exterior. A los arqueólogos les encantan estos montones. Al excavar los Middenes medievales, aprenden más sobre la dieta de las personas que de las crónicas. Pero para los contemporáneos, es una fuente de un hedor monstruoso. En verano, el montón está infestado de gusanos y moscas. El olor de la materia orgánica en descomposición envuelve el castillo, si el viento no sopla desde el lado correcto. Por eso, al construir, el arquitecto siempre consideraba la rosa de los vientos. El mayor problema técnico son los desechos líquidos, a dónde llevar cientos de litros de agua sucia y grasienta. En el suelo de la cocina hay canales de piedra cubiertos con rejillas o tablas. Por ellos, el agua debe fluir hacia afuera. Pero no se puede engañar a la física. El agua fluye, pero la grasa no. En los fríos desagües de piedra, la grasa caliente se enfría instantáneamente y se convierte en un tapón blanco y sólido. Los atascos en las alcantarillas son una plaga de los castillos medievales, y los métodos para combatirlos son primitivos. Primero, se vierte agua hirviendo en el desagüe con cubos. Si eso no ayuda, se utilizan varas largas y flexibles. Si esto también resulta inútil, hay que romper el suelo. A veces, los desagües van directamente al foso del castillo. La imagen romántica de un castillo rodeado de agua azul, en la que se reflejan las torres, se rompe con la realidad. El agua en el foso es estancada. Allí fluye todo: excrementos de los inodoros, sangre del matadero, grasa de la cocina. En verano el foso se convierte en un pantano nauseabundo, cubierto de lentejuelas y burbujas de gas por la descomposición. Esto, por cierto, es una protección adicional contra el enemigo. No cualquiera se atrevería a cruzar un foso así. El riesgo de contraer una infección es mayor que el riesgo de recibir una flecha. Ahora miremos hacia abajo. El suelo de la cocina no siempre es de piedra, a menudo es tierra compactada, pero en los castillos ricos es de piedra. Para no resbalar en la grasa y para que los pies estén más cálidos, el suelo se espolvorea con caña, paja o hierbas aromáticas como menta y milenrama. Esto se ve bonito solo durante la primera hora. Al atardecer la paja se empapa de sopa derramada, grasa, escupitajos, orina de perro y barro de las botas. Esta capa se llama capa cultural, en el sentido más literal. Cambiar la paja todos los días es caro y laborioso. A menudo, simplemente se añade una nueva capa por encima. Abajo, en la profunda descomposición de esta alfombra, nace una nueva vida. Pulgas, piojos, escarabajos. Erasmo de Róterdam, que visitó Inglaterra, escribió con horror sobre los suelos en las casas, donde las capas inferiores de paja no se cambiaban durante años, y donde se acumulaban escamas de pescado, restos de cerveza y otra suciedad. En la cocina real, por supuesto, se vigila más estrictamente, sacando la vieja paja una vez a la semana, pero el olor a humedad y descomposición es inextinguible. La limpieza de las superficies es un reino de arena y vinagre. Las mesas se raspan con cuchillos, quitando la capa superior de madera junto con la suciedad. Es por eso que las mesas de cocina se vuelven cóncavas con el tiempo. El vinagre es el único desinfectante disponible. Se utiliza para limpiar las tablas de cortar, tratando de eliminar el olor a pescado antes de cortar la carne. Los trapos son ropa vieja, desgastada hasta los agujeros. Se lavan allí mismo en una mezcla de ceniza, pero nunca están completamente limpios. Se libra una guerra aparte contra los roedores. Las ratas son residentes permanentes del castillo. Son inteligentes, descaradas y enormes. Por la noche, cuando la gente se calla, las ratas salen a cazar. Roen los sacos de harina, estropean el queso, propagan enfermedades. No hay venenos en nuestro entendimiento.
La principal arma son los gatos. Los gatos del castillo no son adorables mascotas peludas a las que se les rasca la pancita. Son animales de trabajo, asesinos semisalvajes. No se les alimenta, o se les alimenta poco, para que estén enojados y hambrientos. A menudo tienen las orejas o las colas cortadas, marcas de sus peleas con las ratas. Un gato en la cocina es una herramienta útil, pero su lugar está debajo de la mesa o en el granero. Si un gato salta a la mesa, el cocinero sin dudarlo le lanzará un tronco. Los ratones y las ratas no son los únicos visitantes. Las cucarachas y las hormigas se sienten como en casa aquí. Luchar contra ellas es imposible. Simplemente se vigila para que no caigan en la olla demasiado a menudo. Si una cucaracha cae en la sopa, simplemente se la saca. La asco es un sentimiento que un hombre de la Edad Media no puede permitirse. Al acercarse la noche, comienza la tarea de sacar las cenizas. No se pueden apagar completamente los fuegos, pero hay que quitar la ceniza sobrante. Es un trabajo polvoriento. El aire se llena nuevamente de una suspensión grisácea. Los leñadores, parecidos a fantasmas, sacan cubos. Es interesante que el concepto de sanidad aún exista, pero es peculiar. Se considera que la suciedad visible es mala, y la suciedad que no se ve no existe. Por eso se presta mucha atención al brillo exterior. La vajilla de cobre debe brillar y colgar en la pared, reflejando el fuego. El suelo debe estar barrido, aunque la suciedad simplemente se haya barrido a un rincón o se haya cubierto con paja fresca. También existe el problema de los desechos humanos. Los baños están lejos. A menudo, los trabajadores de la cocina no tienen tiempo para correr al guardarropa. Por lo tanto, la necesidad menor se satisface justo a la vuelta de la esquina, en el patio, y a veces, para no ocultarlo, en un rincón oscuro de la Scudery, directamente en el desagüe. El olor a amoníaco se mezcla con los olores de la comida. Esta es una realidad de la que los romances caballerescos guardan silencio. Para cuando la limpieza termina, las manos de los trabajadores están corroídas por la sosa y la grasa. Están tan cansados que casi se caen, pero la cocina se ha vuelto relativamente limpia, relativamente al horror que era durante el día. Las calderas han sido limpiadas con arena, las mesas raspadas, los suelos esparcidos con hierba fresca para ahogar el hedor. La cocina del castillo nunca es estéril. Es una zona biológicamente activa. Aquí las bacterias se alimentan tan generosamente como los señores, pero el sistema inmunológico de las personas de esa época es de hierro. Quien sobrevivió a la infancia es capaz de digerir mucho, y aún así, los brotes regulares de disentería, que se llaman diarrea sanguinolenta, diezman a los guarniciones de los castillos más a menudo que los asedios. Y todo esto a menudo comienza aquí mismo, con un trapo sucio, un desagüe mal lavado o una mosca que se ha posado en un montón de desechos y luego en un trozo de queso real. Si se estudian detenidamente los registros de gastos de grandes mansiones y monasterios medievales, se puede notar una extraña regularidad. Los cocineros y trabajadores de la cocina, a pesar de tener acceso a comida y calor, rara vez llegaban a una vejez avanzada. Si un caballero arriesgaba su vida en la guerra y un campesino dependía de la cosecha, el trabajador de la cocina se estaba matando lentamente por su propio entorno. Este oficio tenía un precio terrible, que se pagaba no con dinero, sino con salud. Lo primero que llama la atención al observar a un viejo cocinero del siglo XIV son sus piernas. Todo el día, desde el amanecer hasta el atardecer, 14 a 16 horas seguidas, estas personas pasan de pie. Sentarse se considera pereza. Además, el suelo es duro, de piedra. Esto lleva a una monstruosa varicosidad. Los cronistas describen a los sirvientes con piernas cubiertas de nudos y úlceras que no cicatrizan. A los 40 años, muchos cocineros apenas podían caminar, arrastrándose y cojeando. El líquido se acumulaba en los tejidos, desarrollándose un edema, una hinchazón que convertía las piernas en troncos amorfos. El segundo enemigo es el calor. Ya hemos hablado de la temperatura cerca de los hornos, pero no se trata solo del sudor. La radiación térmica constante causa un daño específico en la piel. En medicina, esto se llama eritema ab igne, una erupción térmica. La piel en los rostros y manos de los cocineros se cubría de una red vascular roja, volviéndose áspera y manchada. Con el tiempo, estas manchas podían transformarse en úlceras. El rostro del cocinero era su pasaporte profesional, de un color púrpura, con vasos sanguíneos reventados en la nariz y mejillas. A menudo se atribuía esto a la embriaguez, y aunque realmente bebían mucho, la principal causa era el fuego.
El humo que se acumulaba bajo los arcos de la cocina destruía lentamente los pulmones y los ojos. En esa época no conocían la palabra carcinógeno, pero conocían muy bien los síntomas. La bronquitis crónica, la tos constante con esputo negro eran la norma. Los chefs de cocina, al llegar a los 50 años, se asemejaban a los pulmones de un minero. El hollín se acumulaba en su interior durante años. La tisis culinaria llevaba a muchos a la tumba. La persona simplemente comenzaba a desvanecerse, tosía sangre y moría de agotamiento, aunque la comida abundara a su alrededor. Los ojos sufrían no menos. El humo irritante de la leña húmeda, especialmente si se quemaba madera de mala calidad, provocaba inflamación crónica de los párpados. Muchos chefs ancianos, al final de sus vidas, quedaban ciegos o veían el mundo como a través de una niebla debido a cataratas, aceleradas por el calor y el humo. Los ojos llorosos y supurantes eran tan comunes que simplemente no se les prestaba atención, mientras la persona pudiera distinguir dónde estaba la olla y dónde la pared. El levantamiento de pesos era otra causa de discapacidad. Levantar una olla de hierro fundido con agua, arrastrar el cuerpo de un buey, mover un saco de harina. Todo esto se hacía a mano, sin poleas, a menudo de un tirón. Las hernias eran una epidemia. En los tratados médicos medievales se dedica mucho espacio al tratamiento de rupturas internas. Las hernias se estrangulaban, causando una muerte dolorosa por peritonitis en un par de días. Muchos sirvientes tenían la espalda dañada, caminaban encorvados, incapaces de enderezarse por completo. Y ahora, la paradoja de la alimentación. Aparentemente, un chef satisfecho significa que está sano, pero la calidad de esa saciedad es dudosa. La dieta del trabajador de cocina está sobrecargada de sal, carne en salmuera, pescado salado, salsas saladas. El exceso de sodio combinado con alcohol y la cerveza y la sidra se consumen constantemente, afectaba los riñones y el corazón. La hipertensión o ataque apoplético a menudo derribaba a hombres que parecían robustos justo en la hoguera. Los dientes son un dolor aparte. El pan, incluso el mejor, se horneaba con harina molida en piedras de molino. Las más finas partículas de piedra se mezclaban en la masa. A lo largo de los años, este abrasivo desgastaba los dientes hasta las encías. Además, la falta de vitamina C, las frutas y verduras frescas eran consideradas comida de pobres o medicina, y en invierno simplemente no estaban disponibles. Llevaba a la debilidad de las encías. El escorbuto en forma leve era un compañero de muchos habitantes del castillo hacia el final del invierno. El cocinero podía perder dientes, pero continuaba masticando carne blanda cocida con las encías. También existían envenenamientos específicos. Mencionamos las calderas de estaño y los tubos de plomo. El plomo es un asesino lento. Se acumula en el organismo, causando dolores abdominales, debilidad, parálisis de extremidades y locura. La gota, que se llamaba la enfermedad de los reyes, afectaba también a los altos sirvientes de la cocina, ya que consumían mucha carne y vino, ricos en purinas. La salud mental también estaba en peligro. La vida en constante ruido, en un espacio cerrado sin ventanas a la altura de los ojos, bajo la luz artificial eterna de las antorchas, desgastaba los nervios. Los estallidos de ira incontrolable y la depresión, que en ese entonces se llamaba melancolía, eran comunes. El alcoholismo se convertía en un medio de anestesia. Un cocinero borracho era un desastre para la cocina, pero un cocinero sobrio a menudo simplemente no podía soportar el dolor en las piernas y la espalda. Por lo tanto, se hacía la vista gorda ante una ligera embriaguez, siempre que el trabajo se realizara. La medicina medieval poco podía ayudar. La sangría era la respuesta universal a todos los males. Si al cocinero le dolía la cabeza por el humo, se le hacía una sangría. Si le dolía la espalda, se le ponían ventosas. A menudo, este tipo de tratamiento solo debilitaba al organismo. Las lesiones sufridas en la juventud convertían a la persona en un desastre en la vejez. Los huesos malsanados tras fracturas, las cicatrices de quemaduras que tensaban la piel y dificultaban el movimiento del brazo, todo esto se acumulaba. La esperanza de vida en la cocina era corta. Si un niño comenzaba a trabajar a los 10 años, a los 30 ya era un maestro experimentado, y a los 45, un anciano. Aquellos que ya no podían cargar calderas y cortar carne eran expulsados. En el mejor de los casos, si el Lord era misericordioso, al viejo cocinero se le podía permitir quedarse en el castillo, realizando trabajos ligeros, como clasificar guisantes o vigilar el almacén. En el peor de los casos, se le enviaba a pasar sus últimos días en un asilo o a morir bajo un puente.
No existía un sistema de pensiones y solo unos pocos lograban ahorrar algo. Las mujeres que trabajaban en los puestos más bajos, como las escuderas o las que desplumaban aves, sufrían especialmente. Su trabajo era peor remunerado, pero la carga física era la misma. La humedad y el frío de la cocina provocaban enfermedades graves en las articulaciones y en el sistema reproductivo femenino. La infertilidad o los partos difíciles eran consecuencias comunes de trabajar en agua helada. La cocina del castillo era un verdadero Moloch. Requería un flujo constante de nuevas fuerzas. En cuanto un trabajador se retiraba por una hernia o enfermedad pulmonar, inmediatamente se presentaba un nuevo candidato del pueblo, soñando con una vida abundante. Aún no sabía que por esa abundancia pagaría con sus pulmones, sus ojos y sus piernas. Al observar el lujoso banquete, los invitados solo veían el resultado. No veían las manos hinchadas, los ojos llorosos y las espaldas encorvadas de quienes habían creado esa celebración. Era un ejército invisible de inválidos del trabajo, cuyos sufrimientos estaban ocultos tras los gruesos muros de la cocina y ahogados por el tintineo de las copas en el gran salón. Cuando la profunda noche se cierne sobre el castillo y las últimas velas en los aposentos del señor se apagan, suena una campana. Es una señal que hoy llamamos toque de queda. Pero en el siglo XIV, esta palabra, curfew, tiene un significado muy concreto y práctico. Proviene del francés couvre-feu, que literalmente significa cubre el fuego. Este es el momento más crítico para la seguridad de todo el castillo. No se puede apagar el fuego con agua en las enormes chimeneas calientes. Un brusco cambio de temperatura destruiría la mampostería y el horno se agrietaría. Por lo tanto, el fuego se cubre. Los fogoneros de guardia, ya casi cayendo de cansancio, toman tapas metálicas especiales o simplemente amontonan las cenizas en montones, cubriendo bien los carbones humeantes. Este es un arte. Si se cubre demasiado apretadamente, el fuego se asfixiará, y por la mañana se perderá un tiempo precioso tratando de sacar una chispa. Si se deja demasiado aire, los carbones se consumirán hasta convertirse en cenizas y no quedará calor. Es necesario conservar la semilla de fuego, el núcleo rojo y vivo dentro del montón gris de cenizas, que seguirá ardiendo hasta el amanecer, proporcionando un calor suave. Ahora la cocina se sumerge en la penumbra. Aquí nunca hay completa oscuridad. Desde debajo de la capa de ceniza se filtra un débil resplandor rojizo, y a través de las altas ventanas entra la luz de la luna, sacando de la oscuridad las siluetas de enormes calderos y de las carnes colgadas. Las sombras se alargan y se vuelven aterradoras, pero la cocina no está vacía. Se convierte en un refugio nocturno. Para decenas de sirvientes de rango inferior, escuderos, muchachos de asador, ayudantes, este es el único lugar donde pueden dormir en calor. No tienen sus propias camas en los dormitorios. En invierno, cuando el agua se congela en las jarras en el resto del castillo, la cocina sigue siendo un oasis de calor. Se acuestan directamente en el suelo, sobre paja, tratando de ocupar lugares cerca de las cálidas piedras de la hoguera, pero no demasiado cerca, para no correr el riesgo de incendiarse mientras duermen. Aquí, enrollados en ovillos, duermen los perros. La frontera entre el ser humano y el animal se difumina. Todos buscan calor. El ronquido de decenas de personas, el resoplido de los perros, el susurro de la paja, esa es la sinfonía nocturna de la cocina. Sin embargo, no todos pueden dormir. Siempre hay un guardia, la guardia nocturna de la cocina. Normalmente es el cocinero responsable o un sirviente de confianza. Su tarea es velar por la seguridad. El robo es la principal amenaza nocturna. Por la noche, la cocina se cierra con llave. El maestro coquín o el administrador recorren personalmente las instalaciones. La despensa de especias se cierra con un candado macizo y la llave se lleva a los aposentos del administrador. La despensa de carne también se sella. El vino está bajo llave. Pero la comida preparada que queda en las mesas o los productos semiacabados pueden convertirse en presa de ratas o de sirvientes hambrientos. El guardia debe ahuyentar a ambos. Las ratas sienten que la gente se ha callado. Por la noche, salen con más valentía. El susurro de pequeñas patas sobre las mesas, el golpe de huesos que caen, son sonidos familiares. Los gatos abren la casa. A veces, en la oscuridad se escucha un breve chillido y un revuelo. Eso es un gato que ha atrapado su presa. El cocinero de guardia a menudo se sienta con un palo para ahuyentar a los atrevidos roedores que intentan alcanzar las salchichas colgadas. Pero el trabajo de la cocina no se detiene ni siquiera en sueños. Hay procesos que requieren tiempo, no manos. En la panadería, en tinajas de madera cubiertas con toallas, la masa respira.
Las levaduras trabajan de manera invisible, elevando la masa para la horneada matutina. Si durante la noche hace demasiado frío, la masa se hundirá y el desayuno se estropeará. Por eso, también hay alguien de guardia en la panadería, añadiendo un tronco a la hoguera para mantener una temperatura constante en el aire. En el gran salón, al borde del fuego, a menudo se deja cocer el caldero eterno. Es un caldo o la base para las gachas matutinas. Está sobre las brasas, apenas burbujeando. La carne se deshace en hebras, los huesos sueltan todo su jugo. Por la mañana será un guiso espeso y nutritivo, con el que alimentarán a la guarnición. Detrás de esta olla hay que estar atento para que el líquido no se evapore por completo. La noche es el momento en que se manifiesta el lado místico de la conciencia del hombre medieval. La cocina es el lugar donde mueren los animales, donde fluye la sangre. Los sirvientes supersticiosos temen a los fantasmas. El crujir de las vigas, el aullido del viento en la chimenea, las sombras extrañas, todo esto da origen a leyendas sobre los espíritus de la cocina. Se dice que el duende puede agriar la leche o esconder una cuchara si no se le deja un platillo con comida. Y se deja. En un rincón, lejos de la vista del sacerdote, a menudo hay un tazón con leche o gachas para el dueño. Para el que está de guardia, la noche es también una prueba de tentación. Está solo. Alrededor hay comida. Por supuesto, los mejores trozos están encerrados, pero siempre se puede encontrar un trozo olvidado de pastel o roer un hueso. La comida nocturna es la más dulce, porque es robada o no contabilizada. A menudo, los que están de guardia conspiran con la guardia del castillo. El centinela de la puerta entra a calentarse y recibe una jarra de cerveza y un trozo de pan a cambio de chismes o lealtad. A las 3 de la mañana, el sueño es más profundo. El fuego casi se ha ocultado bajo las cenizas. El calor comienza a desvanecerse y los que duermen en el suelo se acurrucan más entre sí. El aire se vuelve pesado, viciado. La ventilación sin fuego activo funciona mal. El olor de los cuerpos sin lavar, de los perros y de la grasa que se enfría se siente como una densa muralla. Pero es precisamente ahora, en esta hora tan silenciosa, cuando comienza a prepararse el día siguiente. El aprendiz de cocinero, al que se le ha encomendado despertar a todos, ya se mueve inquieto, temiendo quedarse dormido. No tiene despertador, solo un sentido interno del tiempo y la posición de la luna en la ventana. Si se queda dormido y el fuego no se aviva para las 4 de la mañana, el castigo será severo. La cocina del castillo se asemeja a un organismo gigante. Durante el día consume y procesa activamente, y por la noche digiere y recupera fuerzas. Nunca se apaga por completo. El latido del corazón se ralentiza. La respiración se vuelve escasa, pero la vida se mantiene viva en las brasas rojas bajo la capa de ceniza gris. Y así, cuando el cielo en el este apenas comienza a aclararse, la guardia nocturna se levanta. El centinela estira las piernas adormecidas, toma la barra de hierro y hace el primer movimiento que rompe la calma de la noche. Revuelve las cenizas. Salta una chispa. Cae en el primer trozo de yesca seca. Un nuevo día, tan pesado como el anterior, comienza a tomar su lugar. En unos minutos, este saco de piedra volverá a llenarse con gritos, el choque de cuchillos y el rugido de las llamas. El ciclo se cierra. Vivimos un día en el corazón de un castillo medieval. Vimos cómo, a las 4 de la mañana, en la fría oscuridad, se encendía la primera chispa, y cómo, en la profunda noche, bajo el ronquido de los cansados sirvientes, los últimos rescoldos se ocultaban bajo una capa de ceniza. Ahora, cuando este ciclo interminable ha concluido, vale la pena dar un paso atrás y observar el panorama general. ¿Qué es realmente la cocina del castillo? La visión habitual de un castillo medieval incluye muros, torres, caballeros y asedios. Lo vemos como una máquina de guerra. Pero los documentos dicen lo contrario. La mayor parte del tiempo, el castillo no es una fortaleza, sino un gigantesco y extremadamente costoso hogar. Y la cocina es su motor económico. Si se examinan los informes financieros de grandes propiedades inglesas o francesas a finales del siglo XIV, las cifras son sorprendentes. Los gastos en comida y bebida a menudo representaban hasta la mitad de todo el presupuesto anual del lord. Piénsalo. La mitad del oro recaudado de los campesinos, la mitad de los ingresos por juicios y multas, no se destinaba a armas ni a la construcción de muros, sino a este agujero negro,
la cocina. El castillo era un consumidor insaciable. Para mantener su estatus, un conde o duque debía alimentar diariamente entre 100 y 500 personas. Esto incluía a la guarnición, sirvientes, mozos de cuadra, invitados, peregrinos, solicitantes. La cocina funcionaba como una fábrica que procesaba los recursos de toda una región. Manadas de vacas, rebaños de ovejas, toneladas de grano, ríos de vino y cerveza. Todo esto fluía hacia las puertas del castillo para desaparecer en su insaciable vientre. En este sentido, la cocina era una herramienta de poder, tan poderosa como la espada. En la Edad Media, el poder debía ser exhibido. Si no puedes alimentar a tu séquito hasta saciarnos, eres débil. Si en tu mesa no hay carne de ciervo o especias exóticas, eres pobre. El banquete era un acto político. Cuando un lord organizaba un banquete, no solo estaba agasajando a sus vecinos, estaba sometiéndolos con su esplendor. Los cocineros, los salseros y los panteros eran soldados de esta guerra invisible. Eran ellos quienes creaban el poder blando del feudal. Los famosos entremeses, platos de entretenimiento, como el pastel del que salen aves vivas o el pavo real asado, vestido de nuevo con sus plumas y supuestamente escupiendo fuego, eran los efectos especiales de la época. Debían inspirar asombro. Y detrás de cada una de estas maravillas había horas de trabajo infernal en la cocina, quemaduras, cortes y colapsos nerviosos de los cocineros. Pero esta riqueza tenía también un lado oscuro, que hoy hemos analizado en detalle. La cocina es un lugar de un colosal desgaste humano. Vimos a personas cuyos cuerpos estaban deformados por el trabajo, rostros quemados, pulmones enfermos, espaldas encorvadas. La cocina del castillo no solo molía granos y carne, también trituraba destinos. El ser humano aquí era material de desecho, igual que la leña o el carbón. El chico del asador costaba menos que una buena olla de cobre. Si la olla se quemaba, era una pérdida de inventario. Si el chico moría por el calor o una infección, simplemente se traía otro. En esta cruel pragmática se encuentra la esencia de la cosmovisión medieval. La jerarquía está establecida por Dios, y cada uno debe cargar con su cruz. Sin embargo, la cocina era un lugar de oportunidades. Para el hijo de un campesino era un ascensor social. Siempre había calor aquí. Siempre había comida, aunque fueran sobras, aunque fuera pan tosco, pero eso garantizaba la supervivencia en un mundo donde el hambre era una amenaza constante. Aquí se podía hacer carrera, comenzando con el lavado de ollas con arena y terminando como un respetado maestro, vistiendo terciopelo y teniendo su propia casa en la ciudad. A finales del siglo XIV, este sistema alcanzó su punto máximo, pero ya comenzaba a cambiar. En los castillos empezaron a aparecer chimeneas más sofisticadas. Los señores comenzaron a comer cada vez más a menudo, no en el gran salón con todos los sirvientes, sino en sus habitaciones personales, más acogedoras. Esto destruía la antigua unidad de los comensales, donde desde el rey hasta el último lavaplatos comían en un mismo espacio, aunque con diferentes alimentos. La cocina empezaba a distanciarse, convirtiéndose en un lugar puramente técnico, oculto a la vista. Hoy, al pasear por las ruinas de antiguos castillos, a menudo vemos salones vacíos y fríos. No queda nada de las vigas de madera. Pero si desciendes a los niveles inferiores o entras en construcciones de piedra separadas con enormes chimeneas, te encontrarás donde alguna vez servía la verdadera vida. Intenta imaginar no el silencio de un museo, sino el estruendo, el calor y los olores que llenaban este espacio hace 600 años. Imagina el olor de un jabalí asado, de un verjuz ácido, del humo y del sudor. Imagina los gritos de Asher, los ladridos de los perros y el tintineo de pesados cuchillos. La cocina del castillo era un infierno y un paraíso al mismo tiempo. Un infierno de trabajo y un paraíso de saciedad. Era un mecanismo complejo, peligroso, sucio, pero increíblemente eficaz, sin el cual el brillante mundo de la caballería simplemente no podría haber existido. El caballero en brillante armadura era solo la punta del iceberg. La base de este iceberg eran cientos de personas anónimas que a las 4 de la mañana hacían chispas para encender el fuego en la fría hoguera. El día ha terminado. El fuego duerme. Pero la historia de estas personas, escrita con hollín en las paredes y cicatrices en las manos, permanece con nosotros, recordándonos el verdadero precio del cuento medieval.